Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Frameshift. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse al canal y dejen un me gusta, eso nos ayuda muchísimo. Y hoy vamos a hablar sobre la película The Mummy de 1999. En 1926, la bibliotecaria Evelyn Conahan y su torpe hermano Jonathan consiguen un mapa misterioso que los lleva hasta Amunaptra, la mítica ciudad de los muertos. En su aventura los acompaña Beck O'Connell, un exmilitar estadounidense con un pasado aventurero que recuerda un poco a los papeles clásicos de Gary Cooper, interpretado por un Brendan Fraser que venía de demostrar su talento físico y cómico en George de la Selva, lo cual le aportaba al héroe una mezcla perfecta de carisma y vulnerabilidad ante lo desconocido. Al llegar al sitio sagrado, el grupo despierta sin querer al sumo sacerdote Imhotep, interpretado magistralmente por Arnold Vosloo, un actor sudafricano que logró transmitir pura amenaza y tragedia con su mirada, canalizando la tradición de los grandes monstruos clásicos del cine de terror. Imhotep fue condenado en el antiguo Egipto por su romance prohibido con la concubina del faraón y por asesinar al mandatario, un crimen por el cual sufrió la terrible momificación en vida y la maldición de las 10 plagas. Mientras la excavación avanza, el antagonista resucita y comienza a devorar la carne de los desafortunados saqueadores para regenerar su cuerpo humano, desatando el caos absoluto sobre la región. Evelyn, interpretada por Rachel Weisz en uno de sus primeros grandes roles cinematográficos donde ya mostraba esa mezcla de intelecto agudo y elegancia natural, resulta ser la clave para detener al monstruo, ya que ella es la reencarnación de la princesa Ankh-Sun-Amon. La tensión aumenta cuando la plaga de langostas y la oscuridad total amenazan con destruir a todos los expedicionarios. La dirección de Stephen Sommers supo combinar el terror clásico de Universal con la adrenalina moderna de las películas de aventuras, tomando inspiración directa de las cintas de Indiana Jones pero añadiendo un toque fresco de comedia romántica que funcionó a la perfección gracias a la química innegable entre Fraser y Weisz. Con efectos visuales que en su momento rompieron esquemas y una banda sonora inolvidable compuesta por Jerry Goldsmith. El clímax de la historia muestra a los héroes luchando contra un ejército de momias dentro de la tumba colapsada, logrando finalmente devolver a Imhotep al inframundo y escapando por poco del derrumbe total de la ciudad maldita hacia el atardecer del desierto. La huida hacia el atardecer marca el final de una pesadilla de arena y sangre, pero el verdadero peso de la aventura se queda grabado en los rostros de los sobrevivientes, quienes descubren que la línea entre la historia antigua y la realidad es mucho más frágil de lo que imaginaban. Rick O'Connell, con su sombrero polvoriento y sus revistores listos para cualquier imprevisto, deja atrás la fachada de mercenario cínico para mostrar un afecto genuino y protector hacia Evelyn, consolidando esa transformación emocional que Brendan Fraser bordó con naturalidad, recordando a los héroes de capa y espada de la época dorada de Hollywood pero con una frescura propia del cine de finales del siglo XX. Por su parte, Evelyn ya no es solo la estudiosa y patosa bibliotecaria que tropezaba con las estanterías en el Cairo. La experiencia la ha transformado en una mujer valiente y decidida, capaz de enfrentarse a los terrores del inframundo con un libro sagrado en una mano y una antorcha en la otra, reflejando el talento innato de Rachel Weisz para dotar a sus personajes de una profundidad intelectual y emocional que pocas veces se veía en las superproducciones veraniegas de acción. Jonathan, interpretado con gracia entrañable por John Hannah, aporta el contrapunto cómico necesario cuando el miedo es demasiado intenso, aferrándose siempre a la promesa de tesoros y riquezas que rara vez terminan en sus bolsillos, convirtiéndose en el reflejo del espectador común que prefiere correr antes que enfrentarse a una momia sedienta de venganza. Mientras los camellos avanzan lentamente por las dunas doradas rumbo a un horizonte incierto, la figura de Imhotep permanece en la memoria como uno de los villanos más trágicos y fascinantes del cine fantástico. Un hombre consumido por un amor prohibido que cruzó las barreras de la muerte y desafió a los dioses, encarnado con una intensidad dramática por Arnold Vosloo que hizo que el público sintiera cierta empatía a pesar de sus atroces crímenes. La mezcla de géneros que logró Stephen Sommers, fusionando el terror gótico, el romance y la comedia de enredos, dejó una huella imborrable en la cultura popular, demostrando que una historia clásica de monstruos podía reinventarse con humor y carisma sin perder la capacidad de maravillar a nuevas generaciones de espectadores. El polvo del desierto finalmente se asienta sobre las ruinas sepultadas de Amunaptra, dejando atrás los ecos de una maldición milenaria que puso a prueba la cordura y el valor de cada uno de los expedicionarios. Lejos de ser una simple travesía de arqueólogos ambiciosos, el viaje se convierte en un rito de paso donde los miedos más profundos quedan al descubierto bajo el sol implacable de Egipto. Rick,
Evelyn y Jonathan cabalgan hacia el horizonte sabiendo que el mundo ordinario al que regresan ya no tiene el mismo significado, porque han presenciado cómo la historia y el mito pueden cobrar vida y reclamar su tributo en sangre. En ese silencio compartido que sigue al caos, las miradas entre Beck y Evelyn dicen mucho más que cualquier diálogo ingenioso, sellando un vínculo nacido entre tumbas colapsadas, escarabajos carnívoros y conjuros recitados al borde del abismo. La complicidad que Brendan Fraser y Rachel Weisz lograron en la gran pantalla trasciende la típica fórmula de romance impuesto en Hollywood, convirtiéndose en el verdadero motor emocional de la trama, un ancla humana que contrasta maravillosamente con los excesos digitales y el terror sobrenatural que los rodea. La música de Jerry Goldsmith sigue resonando en la memoria como el eco de una civilización olvidada que se niega a morir en el olvido, cerrando un capítulo irrepetible del cine de aventuras noventero que supo equilibrar el peligro genuino con la diversión más pura. Amunaptra se desvanece lentamente bajo las arenas del tiempo, pero la leyenda de la momia y el valor improbable de sus improvisados héroes permanecen intactos, recordándonos que el cine de entretenimiento también puede alcanzar la categoría de clásico atemporal gracias al carisma irrepetible de quienes le dieron vida. El eco lejano de los cantos fúnebres y el susurro del viento entre los bloques de piedra de Amunaptra parecen desvanecerse por completo mientras la caravana de camellos se aleja cada vez más, buscando refugio en la inmensidad pacífica del desierto. Los protagonistas llevan impresas en la piel las cicatrices invisibles de una batalla contra los horrores de la antigüedad, recordándoles que la línea entre la curiosidad académica y la osadía mortal es sumamente delgada. En este tramo final del viaje, la atmósfera se impregna de una quietud melancólica donde los latidos acelerados del peligro dan paso a la certeza de haber sobrevivido a lo imposible. Beck O'Connell ajusta las correas de su montura con la soltura de un hombre que ha conocido demasiados campos de batalla, pero la dureza de su mirada se suaviza notablemente cada vez que cruza un pensamiento con Evelyn. El actor Brendan Fraser logra transmitir con maestría esa transición silenciosa, mostrando que incluso el mercenario más curtido puede encontrar una razón para redimirse y amar en medio de la desolación. Ya no es solo el aventurero cínico que busca una paga justa, sino un protector entregado que ha descubierto en la bibliotecaria inglesa el verdadero tesoro que el desierto intentaba ocultarle. Por su parte, Evelyn absorbe la experiencia con la avidez de quien ha visto los libros de historia cobrar vida. Ante sus propios ojos, transformando su inicial torpeza urbana en una resiliencia férrea que desconcierta y enamora a partes iguales. Rachel Weisz dota al personaje de una dignidad inquebrantable, demostrando que la inteligencia y el valor superan con creces a la fuerza bruta cuando se trata de descifrar los acertijos de la muerte. Y mientras Jonathan sigue suspirando por las riquezas materiales que jamás cayeron en sus manos, su presencia constante aporta una nota de humanidad cotidiana que evita que la grandiosidad del mito devore la sencillez de los lazos familiares. La figura trágica de Imhotep, aunque sepultada nuevamente bajo toneladas de arena y escombros, deja una sombra alargada en el imaginario colectivo, recordándonos que el dolor de una pasión desmedida puede corromper incluso al alma más noble. Arnold Vosloo construyó un antagonista inolvidable cuya presencia escénica trascendía las limitaciones de los efectos especiales, convirtiendo cada aparición en una clase magistral de tensión dramática. La combinación de todos estos elementos, guiada por la batuta inspirada de Stephen Sommers, consolidó una obra maestra del entretenimiento que sigue brillando con luz propia, inmortalizada para siempre en el celuloide como un triunfo indiscutible de la imaginación y el carisma. La extensa planicie desértica se extiende hasta donde alcanza la vista, tragándose poco a poco el rastro de los cascos de los camellos y devolviendo a la región su silencio ancestral, un silencio que parece guardar secretos demasiado oscuros para la comprensión humana. Los aventureros avanzan en silencio, cada uno sumergido en sus propios pensamientos, procesando la magnitud de lo presenciado entre las ruinas malditas de Amunaptra y la certeza de que el mundo guarda misterios capaces de alterar la realidad en cuestión de segundos. La tensión acumulada durante días de persecuciones implacables, trampas mortales y deidades vengativas se disipa lentamente bajo el calor abrasador del sol, dando paso a una profunda sensación de alivio compartido. Beck O'Connell respira profundamente el aire seco del desierto, sintiendo el peso reconfortante de su equipo y la cercanía de una paz que creía inalcanzable para un hombre con su historial de violencia y supervivencia. Su evolución a lo largo de este viaje no solo demuestra la destreza interpretativa de un Brendan Fraser en su etapa de mayor esplendor físico y magnético, sino que también humaniza al arquetipo del héroe de acción al dotarlo de dudas, ternura y una lealtad inquebrantable hacia quienes ahora considera su familia elegida. Evelyn,
cabalgando a su lado con una mezcla de fatiga y triunfo reflejada en el rostro, representa la curiosidad intelectual llevada hasta sus últimas consecuencias. Una mujer adelantada a su tiempo cuya pasión por la egiptología la arrastró voluntariamente hacia el corazón de la pesadilla y la sacó convertida en una heroína de leyenda gracias al talento desbordante de Rachel Weisz. A unos pasos de ellos, Jonathan maldice en voz baja la pérdida de su oro imaginario mientras revisa sus bolsillos vacíos, un recordatorio constante de que la avaricia rara vez rinde frutos, pero su actitud despreocupada y entrañable evita que el drama absorba por completo la ligereza de la aventura. Ion Hanna logró dotar a este personaje secundario de una chispa entrañable que complementa a la perfección la dinámica del trío principal, convirtiéndose en el alivio cómico indispensable que equilibra el tono de una película donde el terror y la comedia coexisten en perfecta armonía. Mientras el sol comienza a teñir el cielo de tonos anaranjados y purpúreos, anunciando el final definitivo de esa jornada inolvidable, la memoria de Imhotep y su amor trágico se funde con la brisa nocturna, recordando a todos que ciertas historias merecen ser contadas de generación en generación. La genialidad de Steven Sommers al orquestar esta montaña rusa cinematográfica sigue resonando en cada fotograma, demostrando que el cine de aventuras bien hecho tiene el poder de transportarnos a mundos imposibles donde el amor, el valor y un toque de buen humor son suficientes para derrotar a la mismísima muerte. El anochecer cae con rapidez sobre el desierto, envolviendo a la pequeña caravana en un manto de estrellas que brillan con una intensidad inusual, como si el propio firmamento fuera testigo silencioso de la hazaña recién consumada. Al detenerse para montar el campamento, el cansancio acumulado finalmente pasa factura a los viajeros, pero el ambiente está impregnado de una complicidad cálida que disipa los temores de la oscuridad. Alrededor de una fogata improvisada, las distancias entre el rudo exmilitar, la erudita británica y el incorregible buscador de tesoros se reducen por completo, tejiendo una hermandad forjada en el fuego cruzado de los horrores milenarios y la supervivencia extrema. Rick se encarga de los preparativos con una eficacia silenciosa, sus manos expertas comprobando las armas y vigilando el perímetro por pura costumbre, aunque su vigilancia ya no responde al miedo, sino al instinto protector de quien ha encontrado aquello por lo que vale la pena luchar. Evelyn, iluminada por el parpadeo suave de las brasas, revisa distraídamente un pequeño fragmento de papiro que logró rescatar, con una sonrisa sutil que delata la emoción de haber tocado el pasado con sus propias manos. En ese instante, la química entre ambos brilla con una naturalidad deslumbrante, consolidando una de las parejas más icónicas del cine de finales de milenio gracias al encanto magnético y la vulnerabilidad sincera que Brendan Fraser y Rachel Weisz supieron imprimir en sus personajes. Jonathan, por su parte, intenta negociar una porción extra de comida con el guía local utilizando gestos exagerados y promesas vacías de futuras riquezas, provocando las risas cómplices de los demás y rompiendo cualquier rastro de solemnidad que pudiera quedar en el aire. Esa ligereza humana es el pegamento que mantiene unida la narrativa, recordando que incluso frente a la resurrección de sacerdotes malditos y plagas bíblicas, el espíritu optimista y testarudo del ser humano es la mejor arma contra la desesperanza. La noche avanza despacio, acunada por el murmullo lejano del viento entre las dunas, cerrando un capítulo inolvidable de aventuras que ya ha asegurado su lugar en la historia dorada del séptimo arte. El calor sofocante del día da paso a un frío intenso y repentino propio del desierto nocturno, obligando a los expedicionarios a acurrucarse más cerca del fuego mientras las llamas proyectan sombras danzantes sobre sus rostros cansados. En medio de ese refugio improvisado bajo la inmensidad del firmamento, la adrenalina de la batalla comienza a disiparse por completo, dejando espacio para una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida y los misterios insondables que yacen ocultos bajo la arena. Rick O'Connell comparte un trago de agua con Evelyn, un gesto sencillo pero cargado de una intimidad ganada a pulso entre ruinas colapsadas y momentos de desesperación absoluta, consolidando una complicidad que va mucho más allá de las palabras y que refleja el talento de Brendan Fraser para transmitir una ternura inesperada detrás de su fachada de duro mercenario. Evelyn, con la mirada perdida en las brasas encendidas, repasa mentalmente los acontecimientos extraordinarios que la llevaron desde los pasillos polvorientos del museo en El Cairo hasta el corazón mismo de Amunaptra, asimilando que su destino está indisolublemente ligado a la historia antigua que tanto venera. Rachel Weisz dota a este momento de una calma reflexiva, mostrando que la verdadera fuerza de su personaje no reside únicamente en su valentía frente a los monstruos, sino en su capacidad para maravillarse ante lo desconocido sin perder la cordura. A pocos metros, Jonathan intenta encontrar una postura cómoda sobre la arena fría,
mascullando que su próxima gran empresa comercial definitivamente no incluirá momias renacidas ni maldiciones faraónicas, desatando una sonrisa cómplice en sus compañeros y recordando que el humor es el mejor bálsamo contra el terror vivido. La figura fantasmal de Imhotep y la tragedia de su amor prohibido continúan flotando en el ambiente como un recordatorio melancólico de que las pasiones desmedidas pueden arrastrar a los hombres a la perdición, cerrando un ciclo donde el bien y el mal se enfrentaron bajo las leyes implacables de los dioses egipcios. Con el amanecer asomándose tímidamente en el horizonte oriental, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, la pequeña caravana se prepara para retomar la marcha hacia la civilización, sabiendo que el desierto se ha tragado sus secretos una vez más, pero dejando grabada en la memoria colectiva una de las aventuras más memorables y queridas del cine fantástico. Los primeros rayos de sol rompen la oscuridad del horizonte, tiñendo las dunas de un dorado brillante que anuncia el nacimiento de un nuevo día y el final definitivo de aquella pesadilla sepultada bajo la arena. La caravana se pone en marcha con un ritmo pausado pero constante, mientras los camellos avanzan pisando la fina capa de polvo que cubre las huellas del pasado, dejando atrás la tierra maldita de Amunaptra con una mezcla de respeto y profundo alivio. Los rostros de los expedicionarios reflejan el cansancio de noche sin dormir y la tensión de haber rozado la muerte en incontables ocasiones, pero también muestran la serena satisfacción de haber vencido a lo imposible gracias a la unión y el coraje. Reco con él cabalga al frente, guiando al grupo con la seguridad innata de un hombre que ha hecho de la supervivencia su oficio, aunque ahora su postura rígida se ha relajado al sentir la presencia cercana de Evelyn. El actor Brendan Fraser logra redondear con maestría esa transformación silenciosa, dejando atrás la coraza del aventurero cínico para revelar a un protector genuino cuyo corazón ha sido conquistado por la inteligencia y la valentía de la bibliotecaria inglesa. A su lado, Rachel Weisz mantiene una estampa de elegancia indomable, demostrando que la fascinación por la historia puede coexistir perfectamente con la determinación necesaria para enfrentar los horrores más oscuros del inframundo. Jonathan cierra la marcha entre quejas murmuradas sobre la falta de comodidades y la escasez de oro en sus bolsillos, aportando esa chispa de normalidad cotidiana que impide que la grandiosidad de la epopeya eclipse la humanidad de sus protagonistas. La magistral dirección de Stephen Sommers logró equilibrar con precisión milimétrica el terror clásico con la aventura ligera, inmortalizando una obra que sigue cautivando por su frescura, sus personajes entrañables y esa capacidad única para hacernos creer que, en algún rincón olvidado del mundo, la magia y los mitos todavía pueden cobrar vida. El avance de la caravana continúa bajo la claridad del mediodía, con el sol proyectando sombras cortas sobre la arena y marcando el ritmo inexorable de un regreso que sabe a victoria y a renacimiento. Cada paso de los camellos aleja un poco más al grupo de las fauces abiertas de Amunaptra, permitiendo que el aire caliente del desierto disipe los últimos vestigios de la maldición que amenazaba con devorar el mundo conocido. Los tres protagonistas comparten miradas cómplices que resumen semanas de peligros impensables, consolidando una alianza que nació del azar en una biblioteca polvorienta y se forjó al calor del fuego y la sangre en las profundidades de una tumba maldita. Reco con él ajusta su característico sombrero, sintiendo que el peso de su pasado errante finalmente se ha aligerado al encontrar un propósito real por el cual luchar y permanecer anclado al mundo. Brendan Fraser logra transmitir con una honestidad desarmante esa transición del mercenario solitario al protector devoto, regalando al cine de aventuras un héroe profundamente humano, vulnerable y dotado de un carisma magnético que trasciende la pantalla. A su lado, Evelyn cabalga con la cabeza en alto, con la satisfacción intelectual de haber desentrañado los enigmas más oscuros de la historia antigua y la certeza de que su destino está entrelazado con el de un hombre tan improbable como valiente, encarnada por una Rachel Weisz que brilla con luz propia al dotar a su personaje de una fuerza interior inquebrantable. Mientras tanto, Jonathan sigue lamentando en voz baja la falta de tesoros tangibles, un recordatorio entrañable de que incluso en medio de proezas épicas y batallas contra sacerdotes resucitados, la avaricia mundana y el humor cotidiano siguen teniendo cabida. La inolvidable partitura de Jerry Goldsmith parece flotar todavía en la memoria de los viajeros como el eco distante de una civilización que intentó desafiar a la muerte y fracasó, dejando tras de sí una leyenda inmortal. Esta travesía por las arenas de Egipto no solo redefinió el cine de entretenimiento de su época, sino que dejó grabada en el corazón de los espectadores la convicción de que el amor, la astucia y un toque de buena suerte siempre serán las mejores armas contra la oscuridad. La silueta de la civilización comienza a dibujarse lentamente en el horizonte lejano,
anunciando el fin de la travesía y el retorno a un mundo que sigue su curso ajeno a los horrores milenarios que acaban de quedar sepultados bajo las dunas. Los tejados y minaretes que emergen a lo lejos ofrecen una bienvenida silenciosa a los cansados viajeros, quienes contemplan las primeras señales de vida urbana con una mezcla de incredulidad y profundo alivio. Dejar atrás el desierto significa cerrar un capítulo oscuro donde la muerte y la leyenda caminaron de la mano, pero también representa el inicio de una nueva etapa donde el miedo da paso a la certeza de un futuro compartido. Meg detiene brevemente su montura para observar el paisaje que se abre ante ellos, sintiendo que las cicatrices de su pasado errante por fin han encontrado un bálsamo definitivo en la compañía de quienes ahora llaman su hogar. La complicidad con Evelyn se vuelve palpable en cada gesto cotidiano, un entendimiento silencioso que sella una historia de amor nacida entre ruinas y conjuros desesperados, consolidando la química inigualable que los actores supieron imprimir en la gran pantalla. Evelyn, por su parte, acomoda sus pertenencias con la seguridad de quien ya no necesita demostrarle nada a nadie, consciente de que su nombre quedará ligado para siempre a los grandes descubrimientos de la historia. Jonathan cierra la caravana con un suspiro de resignación, aunque una pequeña sonrisa traviesa asoma en su rostro al contemplar las torres de la ciudad, anticipando tal vez una nueva oportunidad para buscar fortuna en lugares mucho más seguros que una tumba faraónica. La aventura en Amunaptra llega a su término, pero la huella imborrable de su magia, su caos y su humor perdurará como un testimonio eterno de que el cine de aventuras logró tocar la perfección gracias al talento desbordante de todos los que se atrevieron a desafiar a la momia. La entrada triunfal a la bulliciosa ciudad marca el contraste definitivo entre la soledad amenazante del desierto y el calor humano de las calles repletas de vida, donde el bullicio cotidiano parece lavar las últimas trazas de polvo y sangre acumuladas durante la Odisea. Los habitantes locales continúan con sus rutinas ajenos por completo al cataclismo sobrenatural que estuvo a punto de arrasar con todo, mientras el trío de aventureros avanza lentamente, absorbiendo la normalidad del entorno con una profunda sensación de asombro y gratitud. Las heridas físicas sanarán con el tiempo, pero la experiencia vivida entre las murallas caídas de Amunaptra ha dejado una huella indeleble en sus almas, transformándolos para siempre en testigos privilegiados de los secretos más oscuros de la historia. Rick O'Connell desmonta con soltura frente a un animado café, ofreciendo una mano firme y segura para ayudar a Evelyn a descender de su camello, un gesto cotidiano que ahora encierra la promesa silenciosa de un compromiso inquebrantable y un afecto genuino que ha superado la prueba del fuego y la muerte. Brendan Fraser imprime en ese instante final una ternura sutil y protectora, despojándose por completo de la rudeza del mercenario para revelar a un hombre entregado al amor y a la familia que acaba de elegir. Evelyn le devuelve una sonrisa radiante, con la mirada brillante de quien ha conquistado sus sueños más ambiciosos y ha descubierto en los brazos del aventurero un refugio mucho más valioso que cualquier texto antiguo. Jonathan, siempre fiel a su naturaleza optimista y calculadora, ya está planeando su próxima jugada mientras sacude la arena de su chaqueta elegante, convencido de que la experiencia le otorgará al menos un tema de conversación fascinante para impresionar a los incautos en las tabernas locales. La magia de la historia perpetuada por Stephen Sommers se consolida en este epílogo como un triunfo absoluto del cine fantástico, una obra donde el peligro, el romance y la comedia confluyen en perfecta armonía para recordarnos que las mejores leyendas son aquellas que logran hacernos creer en lo imposible. La película La momia, dirigida por Stephen Sommers en 1999, logró redefinir el género de aventuras al mezclar con maestría el terror clásico de los estudios Universal con el tono ligero y carismático de las cintas de Indiana Jones. Lejos de ser un simple refrangido del cine de terror de los años 30, Sommers construyó un espectáculo moderno donde los efectos visuales de Industrial Light and Magic se pusieron al servicio de una narrativa dinámica que no se toma a sí misma demasiado en serio, logrando así un equilibrio perfecto entre la tensión mística y el humor autoconsciente. El verdadero motor de la película radica en la química innegable entre Brendan Fraser y Rachel Weisz. Fraser, quien antes de este papel había demostrado su talento físico y cómico en George de la Selva, encontró aquí el personaje que definió su carrera al interpretar a Rick O'Connell. Su mezcla de rudeza, vulnerabilidad y encantoso carrón evoca a los héroes pulp tradicionales, pero con una autocrítica izquierda muy de finales del milenio. Por su parte, Rachel Weisz aportó una inteligencia y una energía vibrante a Evelyn Conahan, rompiendo con el cliché de la damisela en apuros para convertirla en una erudita valiente que impulsa la trama. La trayectoria teatral de Weisz le otorgó una precisión cómica notable que hizo que la dinámica de atracción y repulsión con Fraser funcionara a la perfección en pantalla.
En el plano antagonístico, Arnold Vosloo otorgó a Imhotep una dignidad trágica inesperada. Lejos de ser un monstruo descerebrado, el Imhotep de Vosloo es una figura movida por un amor trágico y prohibido, un matiz que humaniza al villano y genera cierta empatía en el espectador. La presencia física imponente de Vosloo, combinada con su voz profunda, compitió directamente con la intensidad dramática de Patricia Velázquez como Anck-Su-Namun, consolidando un romance maldito que sirve como columna vertebral emocional de la historia. La dirección de arte y la banda sonora compuesta por Jerry Goldsmith terminan por elevar el producto final. Goldsmith, una leyenda viva del cine que ya había demostrado su genio en Alien y Star Trek, compuso una partitura que mezcla coros grandilocuentes con instrumentos étnicos, transportando al espectador directamente a las arenas abrasadoras de Amunaptra. La película no teme abrazar el exceso y la fantasía desbordada, y es precisamente esa honestidad cinematográfica la que explica su perdurable atractivo. 2 décadas después, La momia de 1999 sigue siendo un referente insuperable de cómo se debe estructurar una aventura palomitera inteligente, donde el carisma del elenco protagonista logra eclipsar incluso los aspectos más inverosímiles del guión. El impacto duradero de esta obra descansa también en la brillante construcción de los personajes secundarios, quienes aportan capas de humor y humanidad que enriquecen el universo ficcional. El Benny Gabor interpretado por Kevin J. O'Connor funciona como el perfecto antihéroe cobarde y oportunista, un contraste absoluto frente al heroísmo noble de Rick O'Connell. O'Connor dotó a Benny de una gestualidad nerviosa y una moralidad flexible que lo convierten en un personaje tan detestable como memorable, cuya lealtad siempre se inclina hacia el mejor postor. De igual manera, el personaje de Ardeth Bay, encarnado con sobriedad y misterio por Oded Fehr, aporta el peso mitológico necesario para que la amenaza sobrenatural se sienta real y peligrosa. Fehr, con su mirada intensa y su porte marcial, dotó al líder de los Medjay de una autoridad silenciosa que equilibra los momentos de mayor levedad cómica. Detrás de las cámaras, el proceso creativo estuvo lleno de desafíos físicos y logísticos que moldearon la autenticidad del producto final. El rodaje en el desierto de Marruecos expuso al elenco y al equipo técnico a temperaturas extremas, tormentas de arena reales y la constante amenaza de serpientes y escorpiones, lo que obligó a los actores a mantenerse en alerta constante. Esta dureza del entorno se traslada directamente a la pantalla, otorgando a las secuencias de persecución y supervivencia una textura tangible y visceral que los estudios modernos, excesivamente dependientes de los escenarios virtuales, rara vez logran replicar. La decisión de Stephen Sommers de apostar por localizaciones reales combinadas con los efectos digitales más avanzados de la época permitió que la atmósfera de Amunaptra respirara con autenticidad histórica y fantástica al mismo tiempo. La relación entre Evelyn y Jonathan Carnahan, interpretado este último con picardía por John Hannah, aporta una dinámica familiar entrañable que refuerza el corazón emocional de la película. Hannah canaliza un humor británico desaliñado y entrañable, siendo el hermano torpe pero leal que siempre termina metido en problemas debido a su codicia, lo que genera situaciones cómicas recurrentes que aligeran la tensión acumulada durante los enfrentamientos con la momia. La complicidad entre los tres aventureros principales establece una conexión genuina que hace que el espectador desee acompañarlos en cada descubrimiento arqueológico y en cada huida desesperada. En última instancia, la película trascendió su propia época gracias a una combinación irrepetible de carisma, ritmo trepidante y una dirección artística que celebra el cine de matinales y seriales de antaño. La música de Jerry Goldsmith sigue resonando en la memoria colectiva como el himno definitivo de la exploración arqueológica y el peligro ancestral, mientras que las interpretaciones de Brendan Fraser y Rachel Weisz quedaron grabadas como uno de los dúos románticos y de aventuras más entrañables del cine de finales del siglo XX. Es esa alegría desbordante por contar una historia épica sin pretensiones de solemnidad lo que asegura que cada visionado mantenga la misma frescura y capacidad de asombro que el primer día. El encanto imperecedero de esta propuesta cinematográfica reside también en la forma en que redefine el concepto del miedo dentro de un marco accesible para todo tipo de público. Las secuencias de terror, lejos de buscar el espanto gráfico o la crueldad gratuita, recuperan la tradición del gogocine de aventuras donde las plagas de Egipto, los escarabajos carnívoros bajo la piel y los sacerdotes momificados que emergen de la oscuridad funcionan como catalizadores de una adrenalina pura y festiva. Stephen Sommers entendió a la perfección que el verdadero terror funcionaba mejor cuando iba de la mano del asombro infantil, permitiendo que la audiencia sintiera un genuino peligro mientras disfrutaba de un espectáculo visual deslumbrante.
La evolución de Evelyn a lo largo de la trama constituye otro de los grandes aciertos de la producción. Al principio relegada al papel de una bibliotecaria torpe cuya mayor preocupación es la organización de los tesoros de Amunaptra, el personaje experimenta una transformación orgánica que la lleva a reclamar su propio espacio en la acción. Rachel Weisz dotó a Evelyn de una determinación feroz que se manifiesta tanto en sus debates académicos con los egiptólogos pomposos de El Cairo como en su valentía frente al propio Imhotep. Esta fortaleza interior no solo desafía los estereotipos de género predominantes en el cine de aventuras de los años 90, sino que cimenta una relación de iguales con Rick O'Connell, donde el respeto mutuo precede al romance. Por su parte, la construcción de Rick O'Connell como héroe reacio se nutre de la tradición de los lobos solitarios con un corazón de oro. Brendan Fraser supo imprimir en su mirada esa mezcla de cansancio existencial y lealtad inquebrantable que caracteriza a los supervivientes natos. Su habilidad para las escenas de riesgo, muchas veces realizadas por él mismo pese a las lesiones y el agotamiento físico del rodaje marroquí, dotó a Beck de una fisicalidad realista que contrasta agradablemente con la perfección artificial de los héroes de acción contemporáneos. Cada golpe, cada cicatriz y cada sonrisa torcida de Fraser comunican una historia previa que el guión apenas sugiere, convirtiendo a este exlegionario en un arquetipo inolvidable. La banda sonora de Jerry Goldsmith acompañando cada giro de la trama funciona como el latido constante de la aventura. Desde los pasajes más melódicos que subrayan la tragedia de Imhotep y Anck-Sunamun hasta los crescendos de metal y percusión que estallan durante las batallas en el desierto, la música eleva cada fotograma hacia una dimensión épica. Es una partitura que respira antigüedad y misterio, recordando al espectador que debajo de las arenas del tiempo yacen secretos que jamás debieron ser perturbados. La conjunción de todos estos elementos da como resultado una joya irrepetible del cine comercial, una obra que demuestra que cuando el talento delante y detrás de las cámaras se alinea con genuina pasión por el entretenimiento, el resultado es una leyenda cinematográfica que desafía el paso de las décadas con una sonrisa socarrona y una pistola humeante en la mano. La textura visual de la película se beneficia enormemente del trabajo de iluminación y fotografía de Adrian Biddle, quien logró dotar a los escenarios oscuros y claustrofóbicos de Amunaptra de un brillo dorado y polvoriento que transmite la sensación asfixiante del calor desértico. Cada antorcha parpadeante y cada rayo de sol que se filtra a través de los techos derrumbados de la ciudad maldita construyen una atmósfera tangible que envuelve al espectador en un viaje sensorial profundo. La colaboración entre la dirección de fotografía y los departamentos prácticos de decoración aseguró que las tumbas antiguas y los pasadizos subterráneos no parecieran simples decorem de estudio, sino ruinas milenarias cargadas de una energía pesada y amenazante. Dentro de este entramado visual, la presencia de los sacerdotes momificados y los esbirros de Imhotep aporta una capa de horror gótico que contrasta de manera brillante con la luminosidad de las escenas diurnas en el río Nilo o las calles bulliciosas del Cairo. La transformación progresiva de Imhotep, quien recupera su carne y sus órganos vitales con cada sacrificio humano que realiza, se convierte en un espectáculo macabro pero fascinante que mantiene alta la tensión narrativa. Arnold Vosloo transmite con una maestría absoluta el tormento físico y mental de un hombre maldito por los dioses, haciendo que sus silencios pesados y sus susurros en lengua egipcia antigua resuenen con una autoridad sobrenatural que paraliza tanto a los personajes dentro de la pantalla como a quienes observan desde la butaca. La química en pantalla no se limita exclusivamente a la pareja central, sino que se extiende como una red de camaradería y tensión dinámica entre todo el grupo de expedicionarios. Los momentos de respiro cómico, liderados por las ocurrencias de Jonathan y las constantes quejas de Benny, sirven como válvula de escape perfecta frente a la creciente marea de peligros sobrenaturales. Esta alternancia milimétricamente calculada entre el sobresalto, la risa y el asombro romántico es lo que define el verdadero pulso de la cinta, demostrando que la narrativa de aventuras clásica podía actualizarse sin perder su inocencia ni su capacidad genuina para entretener a audiencias de todas las edades. El desenlace de la travesía consolida todos los aciertos temáticos y estofeicos de la producción en una secuencia final donde la escala épica alcanza su punto culminante. La destrucción definitiva de Amunaptra, sepultada una vez más bajo toneladas de arena implacable, actúa como una catarsis necesaria que sella el destino de los antagonistas y premia la valentía de los supervivientes con una sensación de paz reconquistada. En esos momentos finales, cuando Beck, Evelyn y Jonathan se alejan montados en sus fieles camellos hacia el horizonte dorado del desierto, la película reafirma su naturaleza de cuento moderno,
Un recordatorio luminoso de que el cine de entretenimiento más puro posee la capacidad inalterable de transportarnos a mundos donde la magia, el peligro y el romance convergen en perfecta armonía cinematográfica. El eco de aquella huida final sobre las siluetas de los camellos resuena mucho más allá de los títulos de crédito, dejando tras de sí la certeza de haber asistido a la comunión perfecta entre el mito ancestral y la sensibilidad pop de finales del siglo XX. La brillantez de esta propuesta no radica en la complejidad de sus giros argumentales, sino en la absoluta sinceridad con la que abraza su propia naturaleza de espectáculo desatado. Cada explosión coreografiada con precisión milimétrica, cada persecución callejera entre callejuelas polvorientas y cada conjuro recitado en la penumbra de las catacumbas obedecen a un pacto implícito con el espectador, un compromiso inquebrantable de ofrecer diversión pura sin cinismo ni pretensiones intelectuales. Esa honestidad artística es precisamente la que ha permitido que la película desafíe el desgaste del tiempo y la condescendencia con la que a veces se juzga al cine de grandes estudios. Mientras otras producciones contemporáneas de presupuesto desorbitado han envejecido bajo el peso de sus propias ambiciones vacías, la aventura ideada por Stephen Sommers se mantiene fresca gracias al latido humano que impregna cada fotograma. Las risas compartidas ante el peligro inminente, la complicidad palpable entre un elenco que parecía pasárselo en grande durante el rodaje y la convicción inquebrantable en la magia del relato convierten a esta inmortal travesía por el Nilo en un refugio nostálgico y festivo al que siempre resulta un placer regresar. La inmortalidad cinematográfica de esta obra radica fundamentalmente en su capacidad para evocar un sentido de maravilla pura que pocas producciones han logrado replicar desde entonces. La dirección de Stephen Sommers no solo rescató el espíritu de los seriales cinematográficos de principios del siglo XX, sino que lo adaptó con una frescura desbordante que conectó de inmediato con las nuevas generaciones. Cada detalle estético, desde los elaborados vestuarios que recrean con elegancia la moda de la década de los 20 hasta los opulentos decorados que simulan las riquezas ocultas de los faraones, demuestra un nivel de cuidado artesanal que enriquece la experiencia visual y transporta al espectador a una época dorada de exploradores osados y misterios indescifrables. El legado de la película se cimenta también en la forma en que sus personajes secundarios trascienden la mera función narrativa para convertirse en iconos por derecho propio. La figura del alcaide intermitentemente nervioso y amante del dinero, o la presencia imponente y silenciosa de los guerreros Medjay, otorgan una textura cultural y social a un Egipto que, aunque ficcionado para el espectador occidental, late con una fuerza mitológica fascinante. Estos elementos secundarios aportan capas de profundidad que evitan que la trama se reduzca a una simple sucesión de enfrentamientos, dotando al universo diegético de una consistencia interna que hace que cada peligro se sienta auténtico y merecedor de ser temido. Así, la aventura concebida entre las dunas y los estudios de grabación perdura como un triunfo indiscutible del cine de masas bien hecho, una demostración palpable de que el carisma desbordante de sus actores, una banda sonora inolvidable y una fe ciega en el poder de la narración fantástica pueden unirse para vencer al paso del tiempo. Lejos de quedar sepultada bajo el polvo del olvido al igual que la maldita ciudad de Amunaptra, la película sigue brillando con luz propia, invitando a nuevas audiencias a subir a lomos de un camello y adentrarse sin miedo en los secretos más oscuros y fascinantes del antiguo Egipto. La persistencia de este universo en el imaginario colectivo demuestra que el verdadero motor del cine de aventuras es la conexión emocional genuina entre los personajes y la audiencia. La maestría con la que se dosifican el suspense y la camaradería crea un ritmo interno inquebrantable donde cada pausa sirve para cimentar los vínculos afectivos del grupo protagonista, logrando que nos importe tanto su supervivencia física como la preservación de su unidad frente a la adversidad. Esa calidez humana, combinada con el despliegue técnico y la inventiva visual, consagra a la película como un modelo atemporal de narrativa cinematográfica donde el ingenio y el entusiasmo superan cualquier limitación presupuestaria o convencionalismo de género. La magia perdurable de esta experiencia cinematográfica descansa en su absoluta negativa a tomarse demasiado en serio a sí misma, permitiendo que la alegría pura de la interpretación desborde cada escena y contagie al espectador de un entusiasmo irrefrenable. La química palpable entre Brendan Fraser y Rachel Weisz no se apaga jamás, brillando con la misma intensidad en los momentos de mayor peligro mortal bajo tierra que en las sutiles pullas verbales intercambiadas entre los polvorientos pasillos del Museo de El Cairo. Es esa conexión humana, tejida con vulnerabilidad, humor y una valentía despreocupada, la que transforma una película de monstruos y tesoros ocultos en un refugio emocional al que los amantes del buen cine siempre pueden regresar para recuperar la capacidad de asombro que caracteriza a las grandes epopeyas de la infancia.
La perenidad de esta gran aventura se sustenta además en su habilidad única para mantener una tensión narrativa constante sin sacrificar jamás el tono luminoso y festivo que la define desde el primer minuto. Cada persecución por los tejados de la ciudad vieja, cada carrera contrarreloj para descifrar un jeroglífico antes de que la trampa se cierre y cada enfrentamiento desesperado contra las hordas de muertos vivientes están coreografiados con un sentido del espacio y del tiempo, verdaderamente ejemplar. Los cineastas entendieron que para que la fantasía funcione debe estar anclada en un peligro físico real, y es por eso que la combinación de dobles de acción arriesgando el físico, efectos prácticos que ensucian la pantalla con arena y fuego, y la integración pionera de los elementos digitales construye una experiencia visceral que sigue atrapando la respiración de quien se sienta frente a la pantalla, recordándonos por qué el cine comercial de gran formato puede ser, en sus mejores momentos, una forma sublime de arte popular. La grandeza definitiva de esta obra descansa en su condición de clásico moderno capaz de trascender las modas y los cambios de sensibilidad de la industria del entretenimiento. La película logra algo sumamente difícil de encontrar en el cine fantástico contemporáneo, y es la sensación de estar presenciando un auténtico trabajo de artesanía donde cada pieza encaja con precisión milimétrica gracias al amor sincero por el medio. La dirección inspirada de Stephen Sommers, la partitura monumental de Jerry Goldsmith y la entrega física absoluta de un elenco entregado a la causa convirtieron lo que sobre el papel podía haber sido una simple adaptación de serie B en un hito cinematográfico inolvidable. El tiempo, lejos de erosionar sus virtudes, ha terminado por consagrarla como un territorio seguro y entrañable, una cumbre del cine de aventuras donde la magia, el peligro y la alegría de contar historias se funden para recordarnos que las grandes leyendas nunca mueren, simplemente esperan pacientemente bajo la arena a ser descubiertas de nuevo. Y es quizás esa misma paciencia milenaria, la que yace latente bajo las interminables extensiones de dunas doradas, la que convierte cada nuevo visionado en un ritual casi sagrado. Al volver a escuchar los primeros compases de la orquesta de Goldsmith y contemplar cómo el sol del desierto quiebra la aridez del horizonte, el espectador no solo revive una trama ya conocida, sino que reabre la puerta a una época donde el cine poseía la inigualable virtud de suspender el tiempo y las preocupaciones cotidianas. En ese refugio de aventuras atemporales, los rostros de Fraser, Bass, Hannah y O'Connor siguen operando su particular sortilegio, recordándonos que la magia verdadera no reside exclusivamente en los grimorios polvorientos o en la maldición de un sumo sacerdote sediento de venganza, sino en la cálida complicidad de unos personajes que, frente al abismo de lo desconocido, siempre encuentran un motivo para sonreír, alzar el acero y desafiar a la eternidad con audacia y buen humor. Mientras las últimas notas de la partitura se desvanecen en el eco del recuerdo, queda suspendida en el ambiente la certeza de haber compartido un pacto secreto con la fantasía. Esa comunión invisible entre la pantalla y la butaca es el testimonio más fiel de que las grandes historias no envejecen, simplemente se sedimentan en la memoria colectiva como tesoros ocultos, esperando pacientemente el momento de ser exhumados otra vez. Al apagar las luces y dejar atrás el bullicio de Amunaptra, el mundo real recupera sus contornos habituales, pero lo hace con una sutil y renovada chispa de asombro. Nos llevamos en la mirada el reflejo parpadeante de las antorchas en la penumbra, el crujido seco de la arena bajo las botas de un héroe reacio y la promesa inquebrantable de que, mientras existan contadores de historias dispuestos a desafiar a los dioses y a burlar a la muerte con una sonrisa socarrona, la aventura más grande de nuestras vidas siempre estará a solo un fotograma de distancia. Ese eco persistente que resuena en la penumbra de la sala oscura se convierte, con los años, en un refugio íntimo al que la memoria siempre sabe cómo regresar. Es el triunfo definitivo de una sensibilidad cinematográfica que entendió que el verdadero asombro no nace de la perfección digital ni de la grandilocuencia vacía, sino de la vulnerabilidad compartida y de la complicidad palpable entre personajes que se sienten humanos, imperfectos y profundamente vivos. Cuando recordamos el brillo febril en los ojos de Evelyn mientras descifra un jeroglífico letal, la torpeza entrañable pero valiente de Jonathan cargando con un cofre lleno de oro falso, o la postura socarrona de un Rick O'Connell que desafía a la parca con un revólver humeante y un chiste en los labios, comprendemos que estamos ante arquetipos convertidos en entrañables compañeros de viaje. Esa conexión emocional se nutre de pequeños detalles artesanales, el sudor brillante en la frente de los exploradores bajo el implacable sol de Giza, el tintineo metálico de las llaves antiguas en cerraduras oxidadas, el olor ficticio pero sugerente a pergamino viejo, polvo de momia y pólvora quemada que parece traspasar la pantalla. Es una experiencia inmersiva y táctil, donde cada rincón de la ciudad maldita,
desde las estatuas colosales que observan con desdén a los intrusos hasta los abismos insondables donde acechan los horrores del inframundo. Late con una atmósfera pesada, casi opresiva, que contrasta maravillosamente con el optimismo luminoso y desenfadado de sus protagonistas. Al final, lo que perdura tras el último fotograma no es solo la resolución de un conflicto mitológico o la derrota de una plaga ancestral, sino la calidez de un abrazo invisible entre el cine y su público. Nos quedamos con la certeza reconfortante de que, por mucho que avancen las eras y cambien las formas de narrar en la gran pantalla, siempre habrá un rincón en nuestro interior reservado para ese mapa arrugado que señala un lugar prohibido en el mapa. Una invitación perenne a ensillar los camellos, cruzar el umbral de lo desconocido y entregarnos, sin reservas ni cinismo, a la hermosa y eterna locura de creer, aunque sea por 2 horas, que la magia y la aventura aún son posibles. Y es que, en esa travesía íntima donde el parpadeo del proyector imita el latido de un corazón acelerado, la película trasciende su formato de celuloide para convertirse en un territorio de pertenencia. Al cruzar la última duna mental y apagar definitivamente los ecos de los escarabajos mecánicos y los lamentos de los sacerdotes condenados, comprendemos que el verdadero oro de Amunaptra no reposaba en los sarcófagos dorados ni en los cofres repletos de joyas robadas a la tumba de Imhotep. El auténtico tesoro reside en la capacidad del cine para suspender el tiempo, para devolvernos, aunque sea fugazmente, la mirada limpia de la infancia y la certeza inquebrantable de que el mundo todavía guarda secretos formidables que desafían la lógica. Esa nostalgia luminosa que nos acompaña al abandonar la sala no es un anhelo melancólico por el pasado, sino una celebración vibrante del presente, un recordatorio de que las grandes emociones no se archivan en el polvo del olvido. Permanecen allí, agazapadas detrás de una estantería o en la memoria de una melodía triunfal, listas para reactivarse con solo pulsar un botón. Y mientras el horizonte del mundo real se despliega ante nosotros con su gris cotidiares, una parte de nuestra alma se queda para siempre galopando junto a Beck, Evelyn y Jonathan, persiguiendo puestas de sol doradas sobre lomos de camello, desafiando a la eternidad con un guiño cómplice y la inagotable convicción de que la siguiente gran aventura siempre está a punto de empezar. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Frame Shift. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse al canal y dejen un me gusta, eso nos ayuda muchísimo. Y hoy vamos a hablar sobre la película The Mummy de 1999. En 1926, la bibliotecaria Evelyn Conahan y su torpe hermano Jonathan consiguen un mapa misterioso que los lleva hasta Amunaptra, la mítica ciudad de los muertos. En su aventura los acompaña Beck O'Connell, un exmilitar estadounidense con un pasado aventurero que recuerda un poco a los papeles clásicos de Gary Cooper, interpretado por un Brendan Fraser que venía de demostrar su talento físico y cómico en George de la Selva, lo cual le aportaba al héroe una mezcla perfecta de carisma y vulnerabilidad ante lo desconocido. Al llegar al sitio sagrado, el grupo despierta sin querer al sumo sacerdote Imhotep, interpretado magistralmente por Arnold Vosloo, un actor sudafricano que logró transmitir pura amenaza y tragedia con su mirada, canalizando la tradición de los grandes monstruos clásicos del cine de terror. Imhotep fue condenado en el antiguo Egipto por su romance prohibido con la concubina del faraón y por asesinar al mandatario, un crimen por el cual sufrió la terrible momificación en vida y la maldición de las 10 plagas. Mientras la excavación avanza, el antagonista resucita y comienza a devorar la carne de los desafortunados saqueadores para regenerar su cuerpo humano, desatando el caos absoluto sobre la región. Evelyn, interpretada por Rachel Weisz en uno de sus primeros grandes roles cinematográficos donde ya mostraba esa mezcla de intelecto agudo y elegancia natural, resulta ser la clave para detener al monstruo, ya que ella es la reencarnación de la princesa Ankh-Sun-Amon. La tensión aumenta cuando la plaga de langostas y la oscuridad total amenazan con destruir a todos los expedicionarios. La dirección de Steven Sommers supo combinar el terror clásico de Universal con la adrenalina moderna de las películas de aventuras, tomando inspiración directa de las cintas de Indiana Jones pero añadiendo un toque fresco de comedia romántica que funcionó a la perfección gracias a la química innegable entre Fraser y Bass. Con efectos visuales que en su momento rompieron esquemas y una banda sonora inolvidable compuesta por Jerry Goldsmith. El clímax de la historia muestra a los héroes luchando contra un ejército de momias dentro de la tumba colapsada, logrando finalmente devolver a Imhotep al inframundo y escapando por poco del derrumbe total de la ciudad maldita hacia el atardecer del desierto. La huida hacia el atardecer marca el final de una pesadilla de arena y sangre, pero el verdadero peso de la aventura se queda grabado en los rostros de los sobrevivientes,
quienes descubren que la línea entre la historia antigua y la realidad es mucho más frágil de lo que imaginaban. Rick O'Connell, con su sombrero polvoriento y sus revistores listos para cualquier imprevisto, deja atrás la fachada de mercenario cínico para mostrar un afecto genuino y protector hacia Evelyn, consolidando esa transformación emocional que Brendan Fraser bordó con naturalidad, recordando a los héroes de capa y espada de la época dorada de Hollywood pero con una frescura propia del cine de finales del siglo XX. Por su parte, Evelyn ya no es solo la estudiosa y patosa bibliotecaria que tropezaba con las estanterías en El Cairo. La experiencia la ha transformado en una mujer valiente y decidida, capaz de enfrentarse a los terrores del inframundo con un libro sagrado en una mano y una antorcha en la otra, reflejando el talento innato de Rachel Weisz para dotar a sus personajes de una profundidad intelectual y emocional que pocas veces se veía en las superproducciones veraniegas de acción. Jonathan, interpretado con gracia entrañable por John Hannah, aporta el contrapunto cómico necesario cuando el miedo es demasiado intenso, aferrándose siempre a la promesa de tesoros y riquezas que rara vez terminan en sus bolsillos, convirtiéndose en el reflejo del espectador común que prefiere correr antes que enfrentarse a una momia sedienta de venganza. Mientras los camellos avanzan lentamente por las dunas doradas rumbo a un horizonte incierto, la figura de Imhotep permanece en la memoria como uno de los villanos más trágicos y fascinantes del cine fantástico, un hombre consumido por un amor prohibido que cruzó las barreras de la muerte y desafió a los dioses, encarnado con una intensidad dramática por Arnold Vosloo que hizo que el público sintiera cierta empatía a pesar de sus atroces crímenes. La mezcla de géneros que logró Stephen Sommers, fusionando el terror gótico, el romance y la comedia de enredos, dejó una huella imborrable en la cultura popular, demostrando que una historia clásica de monstruos podía reinventarse con humor y carisma sin perder la capacidad de maravillar a nuevas generaciones de espectadores. El polvo del desierto finalmente se asienta sobre las ruinas sepultadas de Amunaptra, dejando atrás los ecos de una maldición milenaria que puso a prueba la cordura y el valor de cada uno de los expedicionarios. Lejos de ser una simple travesía de arqueólogos ambiciosos, el viaje se convierte en un rito de paso donde los miedos más profundos quedan al descubierto bajo el sol implacable de Egipto. Rick, Evelyn y Jonathan cabalgan hacia el horizonte sabiendo que el mundo ordinario al que regresan ya no tiene el mismo significado, porque han presenciado cómo la historia y el mito pueden cobrar vida y reclamar su tributo en sangre. En ese silencio compartido que sigue al caos, las miradas entre Beck y Evelyn dicen mucho más que cualquier diálogo ingenioso, sellando un vínculo nacido entre tumbas colapsadas, escarabajos carnívoros y conjuros recitados al borde del abismo. La complicidad que Brendan Fraser y Rachel Weisz lograron en la gran pantalla trasciende la típica fórmula de romance impuesto en Hollywood, convirtiéndose en el verdadero motor emocional de la trama, un ancla humana que contrasta maravillosamente con los excesos digitales y el terror sobrenatural que los rodea. La música de Jerry Goldsmith sigue resonando en la memoria como el eco de una civilización olvidada que se niega a morir en el olvido, cerrando un capítulo irrepetible del cine de aventuras noventero que supo equilibrar el peligro genuino con la diversión más pura. Amunaptra se desvanece lentamente bajo las arenas del tiempo, pero la leyenda de la momia y el valor improbable de sus improvisados héroes permanecen intactos, recordándonos que el cine de entretenimiento también puede alcanzar la categoría de clásico atemporal gracias al carisma irrepetible de quienes le dieron vida. El eco lejano de los cantos fúnebres y el susurro del viento entre los bloques de piedra de Amunaptra parecen desvanecerse por completo mientras la caravana de camellos se aleja cada vez más, buscando refugio en la inmensidad pacífica del desierto. Los protagonistas llevan impresas en la piel las cicatrices invisibles de una batalla contra los horrores de la antigüedad, recordándoles que la línea entre la curiosidad académica y la osadía mortal es sumamente delgada. En este tramo final del viaje, la atmósfera se impregna de una quietud melancólica donde los latidos acelerados del peligro dan paso a la certeza de haber sobrevivido a lo imposible. Rick O'Connell ajusta las correas de su montura con la soltura de un hombre que ha conocido demasiados campos de batalla, pero la dureza de su mirada se suaviza notablemente cada vez que cruza un pensamiento con Evelyn. El actor Brendan Fraser logra transmitir con maestría esa transición silenciosa, mostrando que incluso el mercenario más curtido puede encontrar una razón para redimirse y amar en medio de la desolación. Ya no es solo el aventurero cínico que busca una paga justa, sino un protector entregado que ha descubierto en la bibliotecaria inglesa el verdadero tesoro que el desierto intentaba ocultarle. Por su parte, Evelyn absorbe la experiencia con la avidez de quien ha visto los libros de historia cobrar vida ante sus propios ojos, transformando su inicial torpeza urbana en una resiliencia férrea que desconcierta y enamora a partes iguales.
Rachel Weisz dota al personaje de una dignidad inquebrantable, demostrando que la inteligencia y el valor superan con creces a la fuerza bruta cuando se trata de descifrar los acertijos de la muerte. Y mientras Jonathan sigue suspirando por las riquezas materiales que jamás cayeron en sus manos, su presencia constante aporta una nota de humanidad cotidiana que evita que la grandiosidad del mito devore la sencillez de los lazos familiares. La figura trágica de Imhotep, aunque sepultada nuevamente bajo toneladas de arena y escombros, deja una sombra alargada en el imaginario colectivo, recordándonos que el dolor de una pasión desmedida puede corromper incluso al alma más noble. Arnold Vosloo construyó un antagonista inolvidable cuya presencia escénica trascendía las limitaciones de los efectos especiales, convirtiendo cada aparición en una clase magistral de tensión dramática. La combinación de todos estos elementos, guiada por la batuta inspirada de Stephen Sommers, consolidó una obra maestra del entretenimiento que sigue brillando con luz propia, inmortalizada para siempre en el celuloide como un triunfo indiscutible de la imaginación y el carisma. La extensa planicie desértica se extiende hasta donde alcanza la vista, tragándose poco a poco el rastro de los cascos de los camellos y devolviendo a la región su silencio ancestral, un silencio que parece guardar secretos demasiado oscuros para la comprensión humana. Los aventureros avanzan en silencio, cada uno sumergido en sus propios pensamientos, procesando la magnitud de lo presenciado entre las ruinas malditas de Amunaptra y la certeza de que el mundo guarda misterios capaces de alterar la realidad en cuestión de segundos. La tensión acumulada durante días de persecuciones implacables, trampas mortales y deidades vengativas se disipa lentamente bajo el calor abrasador del sol, dando paso a una profunda sensación de alivio compartido. Blake O'Connell respira profundamente el aire seco del desierto, sintiendo el peso reconfortante de su equipo y la cercanía de una paz que creía inalcanzable para un hombre con su historial de violencia y supervivencia. Su evolución a lo largo de este viaje no solo demuestra la destreza interpretativa de un Brendan Fraser en su etapa de mayor esplendor físico y magnético, sino que también humaniza al arquetipo del héroe de acción al dotarlo de dudas, ternura y una lealtad inquebrantable hacia quienes ahora considera su familia elegida. Evelyn, cabalgando a su lado con una mezcla de fatiga y triunfo reflejada en el rostro, representa la curiosidad intelectual llevada hasta sus últimas consecuencias. Una mujer adelantada a su tiempo cuya pasión por la egiptología la arrastró voluntariamente hacia el corazón de la pesadilla y la sacó convertida en una heroína de leyenda gracias al talento desbordante de Rachel Weisz. A unos pasos de ellos, Jonathan maldice en voz baja la pérdida de su oro imaginario mientras revisa sus bolsillos vacíos, un recordatorio constante de que la avaricia rara vez rinde frutos, pero su actitud despreocupada y entrañable evita que el drama absorba por completo la ligereza de la aventura. Ion Hanna logró dotar a este personaje secundario de una chispa entrañable que complementa a la perfección la dinámica del trío principal, convirtiéndose en el alivio cómico indispensable que equilibra el tono de una película donde el terror y la comedia coexisten en perfecta armonía. Mientras el sol comienza a teñir el cielo de tonos anaranjados y purpúreos, anunciando el final definitivo de esa jornada inolvidable, la memoria de Imhotep y su amor trágico se funde con la brisa nocturna, recordando a todos que ciertas historias merecen ser contadas de generación en generación. La genialidad de Stephen Sommers al orquestar esta montaña rusa cinematográfica sigue resonando en cada fotograma, demostrando que el cine de aventuras bien hecho tiene el poder de transportarnos a mundos imposibles donde el amor, el valor y un toque de buen humor son suficientes para derrotar a la mismísima muerte. El anochecer cae con rapidez sobre el desierto, envolviendo a la pequeña caravana en un manto de estrellas que brillan con una intensidad inusual, como si el propio firmamento fuera testigo silencioso de la hazaña recién consumada. Al detenerse para montar el campamento, el cansancio acumulado finalmente pasa factura a los viajeros, pero el ambiente está impregnado de una complicidad cálida que disipa los temores de la oscuridad. Alrededor de una fogata improvisada, las distancias entre el rudo exmilitar, la erudita británica y el incorregible buscador de tesoros se reducen por completo, tejiendo una hermandad forjada en el fuego cruzado de los horrores milenarios y la supervivencia extrema. Rick se encarga de los preparativos con una eficacia silenciosa, sus manos expertas comprobando las armas y vigilando el perímetro por pura costumbre, aunque su vigilancia ya no responde al miedo, sino al instinto protector de quien ha encontrado aquello por lo que vale la pena luchar. Evelyn, iluminada por el parpadeo suave de las brasas, revisa distraídamente un pequeño fragmento de papiro que logró rescatar, con una sonrisa sutil que delata la emoción de haber tocado el pasado con sus propias manos. En ese instante,
la química entre ambos brilla con una naturalidad deslumbrante, consolidando una de las parejas más icónicas del cine de finales de milenio gracias al encanto magnético y la vulnerabilidad sincera que Brendan Fraser y Rachel Weisz supieron imprimir en sus personajes. Jonathan, por su parte, intenta negociar una porción extra de comida con el guía local utilizando gestos exagerados y promesas vacías de futuras riquezas, provocando las risas cómplices de los demás y rompiendo cualquier rastro de solemnidad que pudiera quedar en el aire. Esa ligereza humana es el pegamento que mantiene unida la narrativa, recordando que incluso frente a la resurrección de sacerdotes malditos y plagas bíblicas, el espíritu optimista y testarudo del ser humano es la mejor arma contra la desesperanza. La noche avanza despacio, acunada por el murmullo lejano del viento entre las dunas, cerrando un capítulo inolvidable de aventuras que ya ha asegurado su lugar en la historia dorada del séptimo arte. El calor sofocante del día da paso a un frío intenso y repentino propio del desierto nocturno, obligando a los expedicionarios a acurrucarse más cerca del fuego mientras las llamas proyectan sombras danzantes sobre sus rostros cansados. En medio de ese refugio improvisado bajo la inmensidad del firmamento, la adrenalina de la batalla comienza a disiparse por completo, dejando espacio para una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida y los misterios insondables que yacen ocultos bajo la arena. Rick O'Connell comparte un trago de agua con Evelyn, un gesto sencillo pero cargado de una intimidad ganada a pulso entre ruinas colapsadas y momentos de desesperación absoluta, consolidando una complicidad que va mucho más allá de las palabras y que refleja el talento de Brendan Fraser para transmitir una ternura inesperada detrás de su fachada de duro mercenario. Evelyn, con la mirada perdida en las brasas encendidas, repasa mentalmente los acontecimientos extraordinarios que la llevaron desde los pasillos polvorientos del museo en El Cairo hasta el corazón mismo de Amunaptra, asimilando que su destino está indisolublemente ligado a la historia antigua que tanto venera. Rachel Weisz dota a este momento de una calma reflexiva, mostrando que la verdadera fuerza de su personaje no reside únicamente en su valentía frente a los monstruos, sino en su capacidad para maravillarse ante lo desconocido sin perder la cordura. A pocos metros, Jonathan intenta encontrar una postura cómoda sobre la arena fría, mascullando que su próxima gran empresa comercial definitivamente no incluirá momias renacidas ni maldiciones faraónicas, desatando una sonrisa cómplice en sus compañeros y recordando que el humor es el mejor bálsamo contra el terror vivido. La figura fantasmal de Imhotep y la tragedia de su amor prohibido continúan flotando en el ambiente como un recordatorio melancólico de que las pasiones desmedidas pueden arrastrar a los hombres a la perdición, cerrando un ciclo donde el bien y el mal se enfrentaron bajo las leyes implacables de los dioses egipcios. Con el amanecer asomándose tímidamente en el horizonte oriental, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, la pequeña caravana se prepara para retomar la marcha hacia la civilización, sabiendo que el desierto se ha tragado sus secretos una vez más, pero dejando grabada en la memoria colectiva una de las aventuras más memorables y queridas del cine fantástico. Los primeros rayos de sol rompen la oscuridad del horizonte, tiñendo las dunas de un dorado brillante que anuncia el nacimiento de un nuevo día y el final definitivo de aquella pesadilla sepultada bajo la arena. La caravana se pone en marcha con un ritmo pausado pero constante, mientras los camellos avanzan pisando la fina capa de polvo que cubre las huellas del pasado, dejando atrás la tierra maldita de Amunaptra con una mezcla de respeto y profundo alivio. Los rostros de los expedicionarios reflejan el cansancio de noches sin dormir y la tensión de haber rozado la muerte en incontables ocasiones, pero también muestran la serena satisfacción de haber vencido a lo imposible gracias a la unión y el coraje. Rick O'Connell cabalga al frente, guiando al grupo con la seguridad innata de un hombre que ha hecho de la supervivencia su oficio, aunque ahora su postura rígida se ha relajado al sentir la presencia cercana de Evelyn. El actor Brendan Fraser logra redondear con maestría esa transformación silenciosa, dejando atrás la coraza del aventurero cínico para revelar a un protector genuino cuyo corazón ha sido conquistado por la inteligencia y la valentía de la bibliotecaria inglesa. A su lado, Rachel Weisz mantiene una estampa de elegancia indomable, demostrando que la fascinación por la historia puede coexistir perfectamente con la determinación necesaria para enfrentar los horrores más oscuros del inframundo. Jonathan cierra la marcha entre quejas murmuradas sobre la falta de comodidades y la escasez de oro en sus bolsillos, aportando esa chispa de normalidad cotidiana que impide que la grandiosidad de la epopeya eclipse la humanidad de sus protagonistas. La magistral dirección de Stephen Sommers logró equilibrar con precisión milimétrica el terror clásico con la aventura ligera, inmortalizando una obra que sigue cautivando por su frescura,
sus personajes entrañables y esa capacidad única para hacernos creer que, en algún rincón olvidado del mundo, la magia y los mitos todavía pueden cobrar vida. El avance de la caravana continúa bajo la claridad del mediodía, con el sol proyectando sombras cortas sobre la arena y marcando el ritmo inexorable de un regreso que sabe a victoria y a renacimiento. Cada paso de los camellos aleja un poco más al grupo de las fauces abiertas de Amunaptra, permitiendo que el aire caliente del desierto disipe los últimos vestigios de la maldición que amenazaba con devorar el mundo conocido. Los tres protagonistas comparten miradas cómplices que resumen semanas de peligros impensables, consolidando una alianza que nació del azar en una biblioteca polvorienta y se forjó al calor del fuego y la sangre en las profundidades de una tumba maldita. Reiko Connell ajusta su característico sombrero, sintiendo que el peso de su pasado errante finalmente se ha aligerado al encontrar un propósito real por el cual luchar y permanecer anclado al mundo. Brendan Fraser logra transmitir con una honestidad desarmante esa transición del mercenario solitario al protector devoto, regalando al cine de aventuras un héroe profundamente humano, vulnerable y dotado de un carisma magnético que trasciende la pantalla. A su lado, Evelyn cabalga con la cabeza en alto, con la satisfacción intelectual de haber desentrañado los enigmas más oscuros de la historia antigua y la certeza de que su destino está entrelazado con el de un hombre tan improbable como valiente, encarnada por una Rachel Weisz que brilla con luz propia al dotar a su personaje de una fuerza interior inquebrantable. Mientras tanto, Jonathan sigue lamentando en voz baja la falta de tesoros tangibles, un recordatorio entrañable de que incluso en medio de proezas épicas y batallas contra sacerdotes resucitados, la avaricia mundana y el humor cotidiano siguen teniendo cabida. La inolvidable partitura de Jerry Goldsmith parece flotar todavía en la memoria de los viajeros como el eco distante de una civilización que intentó desafiar a la muerte y fracasó, dejando tras de sí una leyenda inmortal. Esta travesía por las arenas de Egipto no solo redefinió el cine de entretenimiento de su época, sino que dejó grabada en el corazón de los espectadores la convicción de que el amor, la astucia y un toque de buena suerte siempre serán las mejores armas contra la oscuridad. La silueta de la civilización comienza a dibujarse lentamente en el horizonte lejano, anunciando el fin de la travesía y el retorno a un mundo que sigue su curso ajeno a los horrores milenarios que acaban de quedar sepultados bajo las dunas. Los tejados y minaretes que emergen a lo lejos ofrecen una bienvenida silenciosa a los cansados viajeros, quienes contemplan las primeras señales de vida urbana con una mezcla de incredulidad y profundo alivio. Dejar atrás el desierto significa cerrar un capítulo oscuro donde la muerte y la leyenda caminaron de la mano, pero también representa el inicio de una nueva etapa donde el miedo da paso a la certeza de un futuro compartido. Meg detiene brevemente su montura para observar el paisaje que se abre ante ellos, sintiendo que las cicatrices de su pasado errante por fin han encontrado un bálsamo definitivo en la compañía de quienes ahora llaman su hogar. La complicidad con Evelyn se vuelve palpable en cada gesto cotidiano, un entendimiento silencioso que sella una historia de amor nacida entre ruinas y conjuros desesperados, consolidando la química inigualable que los actores supieron imprimir en la gran pantalla. Evelyn, por su parte, acomoda sus pertenencias con la seguridad de quien ya no necesita demostrarle nada a nadie, consciente de que su nombre quedará ligado para siempre a los grandes descubrimientos de la historia. Jonathan cierra la caravana con un suspiro de resignación, aunque una pequeña sonrisa traviesa asoma en su rostro al contemplar las torres de la ciudad, anticipando tal vez una nueva oportunidad para buscar fortuna en lugares mucho más seguros que una tumba faraónica. La aventura en Amunaptra llega a su término, pero la huella imborrable de su magia, su caos y su humor perdurará como un testimonio eterno de que el cine de aventuras logró tocar la perfección gracias al talento desbordante de todos los que se atrevieron a desafiar a la momia. La entrada triunfal a la bulliciosa ciudad marca el contraste definitivo entre la soledad amenazante del desierto y el calor humano de las calles repletas de vida, donde el bullicio cotidiano parece lavar las últimas trazas de polvo y sangre acumuladas durante la Odisea. Los habitantes locales continúan con sus rutinas ajenos por completo al cataclismo sobrenatural que estuvo a punto de arrasar con todo, mientras el trío de aventureros avanza lentamente, absorbiendo la normalidad del entorno con una profunda sensación de asombro y gratitud. Las heridas físicas sanarán con el tiempo, pero la experiencia vivida entre las murallas caídas de Amunaptra ha dejado una huella indeleble en sus almas, transformándolos para siempre en testigos privilegiados de los secretos más oscuros de la historia. Rico Connell desmonta con soltura frente a un animado café,
ofreciendo una mano firme y segura para ayudar a Evelyn a descender de su camello, un gesto cotidiano que ahora encierra la promesa silenciosa de un compromiso inquebrantable y un afecto genuino que ha superado la prueba del fuego y la muerte. Brendan Fraser imprime en ese instante final una ternura sutil y protectora, despojándose por completo de la rudeza del mercenario para revelar a un hombre entregado al amor y a la familia que acaba de elegir. Evelyn le devuelve una sonrisa radiante, con la mirada brillante de quien ha conquistado sus sueños más ambiciosos y ha descubierto en los brazos del aventurero un refugio mucho más valioso que cualquier texto antiguo. Jonathan, siempre fiel a su naturaleza optimista y calculadora, ya está planeando su próxima jugada mientras sacude la arena de su chaqueta elegante, convencido de que la experiencia le otorgará al menos un tema de conversación fascinante para impresionar a los incautos en las tabernas locales. La magia de la historia perpetuada por Stephen Sommers se consolida en este epílogo como un triunfo absoluto del cine fantástico, una obra donde el peligro, el romance y la comedia confluyen en perfecta armonía para recordarnos que las mejores leyendas son aquellas que logran hacernos creer en lo imposible. La película La momia, dirigida por Stephen Sommers en 1999, logró redefinir el género de aventuras al mezclar con maestría el terror clásico de los estudios Universal con el tono ligero y carismático de las cintas de Indiana Jones. Lejos de ser un simple refrangido del cine de terror de los años 30, Sommers construyó un espectáculo moderno donde los efectos visuales de Industrial Light and Magic se pusieron al servicio de una narrativa dinámica que no se toma a sí misma demasiado en serio, logrando así un equilibrio perfecto entre la tensión mística y el humor autoconsciente. El verdadero motor de la película radica en la química innegable entre Brendan Fraser y Rachel Weisz. Fraser, quien antes de este papel había demostrado su talento físico y cómico en George de la Selva, encontró aquí el personaje que definió su carrera al interpretar a Beck O'Connell. Su mezcla de rudeza, vulnerabilidad y encantoso carrón evoca a los héroes pulp tradicionales, pero con una autocrizquierda muy de finales del milenio. Por su parte, Rachel Weisz aportó una inteligencia y una energía vibrante a Evelyn Carnahan, rompiendo con el cliché de la damisela en apuros para convertirla en una erudita valiente que impulsa la trama. La trayectoria teatral de Weisz le otorgó una precisión cómica notable que hizo que la dinámica de atracción y repulsión con Fraser funcionara a la perfección en pantalla. En el plano antagonístico, Arnold Vosloo otorgó a Imhotep una dignidad trágica inesperada. Lejos de ser un monstruo descerebrado, el Imhotep de Vosloo es una figura movida por un amor trágico y prohibido, un matiz que humaniza al villano y genera cierta empatía en el espectador. La presencia física imponente de Vosloo, combinada con su voz profunda, compitió directamente con la intensidad dramática de Patricia Velázquez como Anck-Sunamon, consolidando un romance maldito que sirve como columna vertebral emocional de la historia. La dirección de arte y la banda sonora compuesta por Jerry Goldsmith terminan por elevar el producto final. Goldsmith, una leyenda viva del cine que ya había demostrado su genio en Alien y Star Trek, compuso una partitura que mezcla coros grandilocuentes con instrumentos étnicos, transportando al espectador directamente a las arenas abrasadoras de Amunaptra. La película no teme abrazar el exceso y la fantasía desbordada, y es precisamente esa honestidad cinematográfica la que explica su perdurable atractivo. 2 décadas después, La momia de 1999 sigue siendo un referente insuperable de cómo se debe estructurar una aventura palomitera inteligente, donde el carisma del elenco protagonista logra eclipsar incluso los aspectos más inverosímiles del guión. El impacto duradero de esta obra descansa también en la brillante construcción de los personajes secundarios, quienes aportan capas de humor y humanidad que enriquecen el universo ficcional. El Benny Gabor interpretado por Kevin J. O'Connor funciona como el perfecto antihéroe cobarde y oportunista, un contraste absoluto frente al heroísmo noble de Beck O'Connell. O'Connor dotó a Benny de una gestualidad nerviosa y una moralidad flexible que lo convierten en un personaje tan detestable como memorable, cuya lealtad siempre se inclina hacia el mejor postor. De igual manera, el personaje de Ardeth Bay, encarnado con sobriedad y misterio por Oded Fehr, aporta el peso mitológico necesario para que la amenaza sobrenatural se sienta real y peligrosa. Fehr, con su mirada intensa y su porte marcial, dotó al líder de los Medjay de una autoridad silenciosa que equilibra los momentos de mayor levedad cómica. Detrás de las cámaras, el proceso creativo estuvo lleno de desafíos físicos y logísticos que moldearon la autenticidad del producto final. El rodaje en el desierto de Marruecos expuso al elenco y al equipo técnico a temperaturas extremas, tormentas de arena reales y la constante amenaza de serpientes y escorpiones,
lo que obligó a los actores a mantenerse en alerta constante. Esta dureza del entorno se traslada directamente a la pantalla, otorgando a las secuencias de persecución y supervivencia una textura tangible y visceral que los estudios modernos, excesivamente dependientes de los escenarios virtuales, rara vez logran replicar. La decisión de Stephen Sommers de apostar por localizaciones reales combinadas con los efectos digitales más avanzados de la época permitió que la atmósfera de Amunaptra respirara con autenticidad histórica y fantástica al mismo tiempo. La relación entre Evelyn y Jonathan Carnahan, interpretado este último con picardía por John Hannah, aporta una dinámica familiar entrañable que refuerza el corazón emocional de la película. Hannah canaliza un humor británico desaliñado y entrañable, siendo el hermano torpe pero leal que siempre termina metido en problemas debido a su codicia, lo que genera situaciones cómicas recurrentes que aligeran la tensión acumulada durante los enfrentamientos con la momia. La complicidad entre los tres aventureros principales establece una conexión genuina que hace que el espectador desee acompañarlos en cada descubrimiento arqueológico y en cada huida desesperada. En última instancia, la película trascendió su propia época gracias a una combinación irrepetible de carisma, ritmo trepidante y una dirección artística que celebra el cine de matinales y seriales de antaño. La música de Jerry Goldsmith sigue resonando en la memoria colectiva como el himno definitivo de la exploración arqueológica y el peligro ancestral, mientras que las interpretaciones de Brendan Fraser y Rachel Weisz quedaron grabadas como uno de los dúos románticos y de aventuras más entrañables del cine de finales del siglo XX. Es esa alegría desbordante por contar una historia épica sin pretensiones de solemnidad lo que asegura que cada visionado mantenga la misma frescura y capacidad de asombro que el primer día. El encanto imperecedero de esta propuesta cinematográfica reside también en la forma en que redefine el concepto del miedo dentro de un marco accesible para todo tipo de público. Las secuencias de terror, lejos de buscar el espanto gráfico o la crueldad gratuita, recuperan la tradición del gogocine de aventuras donde las plagas de Egipto, los escarabajos carnívoros bajo la piel y los sacerdotes momificados que emergen de la oscuridad funcionan como catalizadores de una adrenalina pura y festiva. Stephen Sommers entendió a la perfección que el verdadero terror funcionaba mejor cuando iba de la mano del asombro infantil, permitiendo que la audiencia sintiera un genuino peligro mientras disfrutaba de un espectáculo visual deslumbrante. La evolución de Evelyn a lo largo de la trama constituye otro de los grandes aciertos de la producción. Al principio relegada al papel de una bibliotecaria torpe cuya mayor preocupación es la organización de los tesoros de Amunaptra, el personaje experimenta una transformación orgánica que la lleva a reclamar su propio espacio en la acción. Rachel Weisz dotó a Evelyn de una determinación feroz que se manifiesta tanto en sus debates académicos con los egiptólogos pomposos de El Cairo como en su valentía frente al propio Imhotep. Esta fortaleza interior no solo desafía los estereotipos de género predominantes en el cine de aventuras de los años 90, sino que cimenta una relación de iguales con Roy O'Connell, donde el respeto mutuo precede al romance. Por su parte, la construcción de Beck O'Connell como héroe reacio se nutre de la tradición de los lobos solitarios con un corazón de oro. Brendan Fraser supo imprimir en su mirada esa mezcla de cansancio existencial y lealtad inquebrantable que caracteriza a los supervivientes natos. Su habilidad para las escenas de riesgo, muchas veces realizadas por él mismo pese a las lesiones y el agotamiento físico del rodaje marroquí, dotó a Beck de una fisicalidad realista que contrasta agradablemente con la perfección artificial de los héroes de acción contemporáneos. Cada golpe, cada cicatriz y cada sonrisa torcida de Fraser comunican una historia previa que el guión apenas sugiere, convirtiendo a este exlegionario en un arquetipo inolvidable. La banda sonora de Jerry Goldsmith acompañando cada giro de la trama funciona como el latido constante de la aventura. Desde los pasajes más melódicos que subrayan la tragedia de Imhotep y Anck-Sunamun hasta los crescendos de metal y percusión que estallan durante las batallas en el desierto, la música eleva cada fotograma hacia una dimensión épica. Es una partitura que respira antigüedad y misterio, recordando al espectador que debajo de las arenas del tiempo yacen secretos que jamás debieron ser perturbados. La conjunción de todos estos elementos da como resultado una joya irrepetible del cine comercial. Una obra que demuestra que cuando el talento delante y detrás de las cámaras se alinea con genuina pasión por el entretenimiento, el resultado es una leyenda cinematográfica que desafía el paso de las décadas con una sonrisa socarrona y una pistola humeante en la mano. La textura visual de la película se beneficia enormemente del trabajo de iluminación y fotografía de Adrian Biddle,
quien logró dotar a los escenarios oscuros y claustrofóbicos de Amunaptra de un brillo dorado y polvoriento que transmite la sensación asfixiante del calor desértico. Cada antorcha parpadeante y cada rayo de sol que se filtra a través de los techos derrumbados de la ciudad maldita construyen una atmósfera tangible que envuelve al espectador en un viaje sensorial profundo. La colaboración entre la dirección de fotografía y los departamentos prácticos de decoración aseguró que las tumbas antiguas y los pasadizos subterráneos no parecieran simples decorem de estudio, sino ruinas milenarias cargadas de una energía pesada y amenazante. Dentro de este entramado visual, la presencia de los sacerdotes momificados y los esbirros de Imhotep aporta una capa de horror gótico que contrasta de manera brillante con la luminosidad de las escenas diurnas en el río Nilo o las calles bulliciosas del Cairo. La transformación progresiva de Imhotep, quien recupera su carne y sus órganos vitales con cada sacrificio humano que realiza, se convierte en un espectáculo macabro pero fascinante que mantiene alta la tensión narrativa. Arnold Vosloo transmite con una maestría absoluta el tormento físico y mental de un hombre maldito por los dioses, haciendo que sus silencios pesados y sus susurros en lengua egipcia antigua resuenen con una autoridad sobrenatural que paraliza tanto a los personajes dentro de la pantalla como a quienes observan desde la butaca. La química en pantalla no se limita exclusivamente a la pareja central, sino que se extiende como una red de camaradería y tensión dinámica entre todo el grupo de expedicionarios. Los momentos de respiro cómico, liderados por las ocurrencias de Jonathan y las constantes quejas de Benny, sirven como válvula de escape perfecta frente a la creciente marea de peligros sobrenaturales. Esta alternancia milimétricamente calculada entre el sobresalto, la risa y el asombro romántico es lo que define el verdadero pulso de la cinta, demostrando que la narrativa de aventuras clásica podía actualizarse sin perder su inocencia ni su capacidad genuina para entretener a audiencias de todas las edades. El desenlace de la travesía consolida todos los aciertos temáticos y estofeicos de la producción en una secuencia final donde la escala épica alcanza su punto culminante. La destrucción definitiva de Amunaptra, sepultada una vez más bajo toneladas de arena implacable, actúa como una catarsis necesaria que sella el destino de los antagonistas y premia la valentía de los supervivientes con una sensación de paz reconquistada. En esos momentos finales, cuando Beck, Evelyn y Jonathan se alejan montados en sus fieles camellos hacia el horizonte dorado del desierto, la película reafirma su naturaleza de cuento moderno, un recordatorio luminoso de que el cine de entretenimiento más puro posee la capacidad inalterable de transportarnos a mundos donde la magia, el peligro y el romance convergen en perfecta armonía cinematográfica. El eco de aquella huida final sobre las siluetas de los camellos resuena mucho más allá de los títulos de crédito, dejando tras de sí la certeza de haber asistido a la comunión perfecta entre el mito ancestral y la sensibilidad pop de finales del siglo XX. La brillantez de esta propuesta no radica en la complejidad de sus giros argumentales, sino en la absoluta sinceridad con la que abraza su propia naturaleza de espectáculo desatado. Cada explosión coreografiada con precisión milimétrica, cada persecución callejera entre callejuelas polvorientas y cada conjuro recitado en la penumbra de las catacumbas obedecen a un pacto implícito con el espectador, un compromiso inquebrantable de ofrecer diversión pura sin cinismo ni pretensiones intelectuales. Esa honestidad artística es precisamente la que ha permitido que la película desafíe el desgaste del tiempo y la condescendencia con la que a veces se juzga al cine de grandes estudios. Mientras otras producciones contemporáneas de presupuesto desorbitado han envejecido bajo el peso de sus propias ambiciones vacías, la aventura ideada por Stephen Sommers se mantiene fresca gracias al latido humano que impregna cada fotograma. Las risas compartidas ante el peligro inminente, la complicidad palpable entre un elenco que parecía pasárselo en grande durante el rodaje y la convicción inquebrantable en la magia del relato convierten a esta inmortal travesía por el Nilo en un refugio nostálgico y festivo al que siempre resulta un placer regresar. La inmortalidad cinematográfica de esta obra radica fundamentalmente en su capacidad para evocar un sentido de maravilla pura que pocas producciones han logrado replicar desde entonces. La dirección de Stephen Sommers no solo rescató el espíritu de los seriales cinematográficos de principios del siglo XX, sino que lo adaptó con una frescura desbordante que conectó de inmediato con las nuevas generaciones. Cada detalle estético, desde los elaborados vestuarios que recrean con elegancia la moda de la década de los 20 hasta los opulentos decorados que simulan las riquezas ocultas de los faraones, demuestra un nivel de cuidado artesanal que enriquece la experiencia visual y transporta al espectador a una época dorada de exploradores osados y misterios indescifrables. El legado de la película se cimenta también en la forma en que sus personajes secundarios trascienden la mera función narrativa para convertirse en iconos por derecho propio.
La figura del alcaide intermitentemente nervioso y amante del dinero, o la presencia imponente y silenciosa de los guerreros Medjay, otorgan una textura cultural y social a un Egipto que, aunque ficcionado para el espectador occidental, late con una fuerza mitológica fascinante. Estos elementos secundarios aportan capas de profundidad que evitan que la trama se reduzca a una simple sucesión de enfrentamientos, dotando al universo diegético de una consistencia interna que hace que cada peligro se sienta auténtico y merecedor de ser temido. Así, la aventura concebida entre las dunas y los estudios de grabación perdura como un triunfo indiscutible del cine de masas bien hecho, una demostración palpable de que el carisma desbordante de sus actores, una banda sonora inolvidable y una fe ciega en el poder de la narración fantástica pueden unirse para vencer al paso del tiempo. Lejos de quedar sepultada bajo el polvo del olvido al igual que la maldita ciudad de Amunaptra, la película sigue brillando con luz propia, invitando a nuevas audiencias a subir a lomos de un camello y adentrarse sin miedo en los secretos más oscuros y fascinantes del antiguo Egipto. La persistencia de este universo en el imaginario colectivo demuestra que el verdadero motor del cine de aventuras es la conexión emocional genuina entre los personajes y la audiencia. La maestría con la que se dosifican el suspense y la camaradería crea un ritmo interno inquebrantable donde cada pausa sirve para cimentar los vínculos afectivos del grupo protagonista, logrando que nos importe tanto su supervivencia física como la preservación de su unidad frente a la adversidad. Esa calidez humana, combinada con el despliegue técnico y la inventiva visual, consagra a la película como un modelo atemporal de narrativa cinematográfica donde el ingenio y el entusiasmo superan cualquier limitación presupuestaria o convencionalismo de género. La magia perdurable de esta experiencia cinematográfica descansa en su absoluta negativa a tomarse demasiado en serio a sí misma, permitiendo que la alegría pura de la interpretación desborde cada escena y contagie al espectador de un entusiasmo irrefrenable. La química palpable entre Brendan Fraser y Rachel Weisz no se apaga jamás, brillando con la misma intensidad en los momentos de mayor peligro mortal bajo tierra que en las sutiles pullas verbales intercambiadas entre los polvorientos pasillos del Museo de El Cairo. Es esa conexión humana, tejida con vulnerabilidad, humor y una valentía despreocupada, la que transforma una película de monstruos y tesoros ocultos en un refugio emocional al que los amantes del buen cine siempre pueden regresar para recuperar la capacidad de asombro que caracteriza a las grandes epopeyas de la infancia. La perennidad de esta gran aventura se sustenta además en su habilidad única para mantener una tensión narrativa constante sin sacrificar jamás el tono luminoso y festivo que la define desde el primer minuto. Cada persecución por los tejados de la ciudad vieja, cada carrera contrarreloj para descifrar un jeroglífico antes de que la trampa se cierre y cada enfrentamiento desesperado contra las hordas de muertos vivientes están coreografiados con un sentido del espacio y del tiempo, verdaderamente ejemplar. Los cineastas entendieron que para que la fantasía funcione debe estar anclada en un peligro físico real, y es por eso que la combinación de dobles de acción arriesgando el físico, efectos prácticos que ensucian la pantalla con arena y fuego, y la integración pionera de los elementos digitales construye una experiencia visceral que sigue atrapando la respiración de quien se sienta frente a la pantalla, recordándonos por qué el cine comercial de gran formato puede ser, en sus mejores momentos, una forma sublime de arte popular. La grandeza definitiva de esta obra descansa en su condición de clásico moderno capaz de trascender las modas y los cambios de sensibilidad de la industria del entretenimiento. La película logra algo sumamente difícil de encontrar en el cine fantástico contemporáneo, y es la sensación de estar presenciando un auténtico trabajo de artesanía donde cada pieza encaja con precisión milimétrica gracias al amor sincero por el medio. La dirección inspirada de Steven Sommers, la partitura monumental de Jerry Goldsmith y la entrega física absoluta de un elenco entregado a la causa convirtieron lo que sobre el papel podía haber sido una simple adaptación de serie B en un hito cinematográfico inolvidable. El tiempo, lejos de erosionar sus virtudes, ha terminado por consagrarla como un territorio seguro y entrañable, una cumbre del cine de aventuras donde la magia, el peligro y la alegría de contar historias se funden para recordarnos que las grandes leyendas nunca mueren, simplemente esperan pacientemente bajo la arena a ser descubiertas de nuevo. Y es quizás esa misma paciencia milenaria, la que yace latente bajo las interminables extensiones de dunas doradas, la que convierte cada nuevo visionado en un ritual casi sagrado. Al volver a escuchar los primeros compases de la orquesta de Goldsmith y contemplar cómo el sol del desierto quiebra la aridez del horizonte, el espectador no solo revive una trama ya conocida, sino que reabre la puerta a una época donde el cine poseía la inigualable virtud de suspender el tiempo y las preocupaciones cotidianas. En ese refugio de aventuras atemporales,
los rostros de Fraser, Baze, Hannah y O'Connor siguen operando su particular sortilegio, recordándonos que la magia verdadera no reside exclusivamente en los grimorios polvorientos o en la maldición de un sumo sacerdote sediento de venganza, sino en la cálida complicidad de unos personajes que, frente al abismo de lo desconocido, siempre encuentran un motivo para sonreír, alzar el acero y desafiar a la eternidad con audacia y buen humor. Mientras las últimas notas de la partitura se desvanecen en el eco del recuerdo, queda suspendida en el ambiente la certeza de haber compartido un pacto secreto con la fantasía. Esa comunión invisible entre la pantalla y la butaca es el testimonio más fiel de que las grandes historias no envejecen, simplemente se sedimentan en la memoria colectiva como tesoros ocultos, esperando pacientemente el momento de ser exhumados otra vez. Al apagar las luces y dejar atrás el bullicio de Amunaptra, el mundo real recupera sus contornos habituales, pero lo hace con una sutil y renovada chispa de asombro. Nos llevamos en la mirada el reflejo parpadeante de las antorchas en la penumbra, el crujido seco de la arena bajo las botas de un héroe reacio y la promesa inquebrantable de que, mientras existan contadores de historias dispuestos a desafiar a los dioses y a burlar a la muerte con una sonrisa socarrona, la aventura más grande de nuestras vidas siempre estará a solo un fotograma de distancia. Ese eco persistente que resuena en la penumbra de la sala oscura se convierte, con los años, en un refugio íntimo al que la memoria siempre sabe cómo regresar. Es el triunfo definitivo de una sensibilidad cinematográfica que entendió que el verdadero asombro no nace de la perfección digital ni de la grandilocuencia vacía, sino de la vulnerabilidad compartida y de la complicidad palpable entre personajes que se sienten humanos, imperfectos y profundamente vivos. Cuando recordamos el brillo febril en los ojos de Evelyn mientras descifra un jeroglífico letal, la torpeza entrañable pero valiente de Jonathan cargando con un cofre lleno de oro falso, o la postura socarrona de un Mick O'Connell que desafía a la parca con un revólver humeante y un chiste en los labios, comprendemos que estamos ante arquetipos convertidos en entrañables compañeros de viaje. Esa conexión emocional se nutre de pequeños detalles artesanales, el sudor brillante en la frente de los exploradores bajo el implacable sol de Giza, el tintineo metálico de las llaves antiguas en cerraduras oxidadas, el olor ficticio pero sugerente a pergamino viejo, polvo de momia y pólvora quemada que parece traspasar la pantalla. Es una experiencia inmersiva y táctil, donde cada rincón de la ciudad maldita, desde las estatuas colosales que observan con desdén a los intrusos hasta los abismos insondables donde acechan los horrores del inframundo, late con una atmósfera pesada, casi opresiva, que contrasta maravillosamente con el optimismo luminoso y desenfadado de sus protagonistas. Al final, lo que perdura tras el último fotograma no es solo la resolución de un conflicto mitológico o la derrota de una plaga ancestral, sino la calidez de un abrazo invisible entre el cine y su público. Nos quedamos con la certeza reconfortante de que, por mucho que avancen las eras y cambien las formas de narrar en la gran pantalla, siempre habrá un rincón en nuestro interior reservado para ese mapa arrugado que señala un lugar prohibido en el mapa. Una invitación perenne a ensillar los camellos, cruzar el umbral de lo desconocido y entregarnos, sin reservas ni cinismo, a la hermosa y eterna locura de creer, aunque sea por 2 horas, que la magia y la aventura aún son posibles. Y es que, en esa travesía íntima donde el parpadeo del proyector imita el latido de un corazón acelerado, la película trasciende su formato de celuloide para convertirse en un territorio de pertenencia. Al cruzar la última duna mental y apagar definitivamente los ecos de los escarabajos mecánicos y los lamentos de los sacerdotes condenados, comprendemos que el verdadero oro de Amunaptra no reposaba en los sarcófagos dorados ni en los cofres repletos de joyas robadas a la tumba de Imhotep. El auténtico tesoro reside en la capacidad del cine para suspender el tiempo, para devolvernos, aunque sea fugazmente, la mirada limpia de la infancia y la certeza inquebrantable de que el mundo todavía guarda secretos formidables que desafían la lógica. Esa nostalgia luminosa que nos acompaña al abandonar la sala no es un anhelo melancólico por el pasado, sino una celebración vibrante del presente, un recordatorio de que las grandes emociones no se archivan en el polvo del olvido. Permanecen allí, agazapadas detrás de una estantería o en la memoria de una melodía triunfal, listas para reactivarse con solo pulsar un botón. Y mientras el horizonte del mundo real se despliega ante nosotros con su gris cotidiares, una parte de nuestra alma se queda para siempre galopando junto a Beck, Evelyn y Jonathan, persiguiendo puestas de sol doradas sobre lomos de camello, desafiando a la eternidad con un guiño cómplice y la inagotable convicción de que la siguiente gran aventura siempre está a punto de empezar. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Frame Shift. Si les gusta nuestro contenido,
por favor suscríbanse al canal y dejen un me gusta, eso nos ayuda muchísimo. Y hoy vamos a hablar sobre la película The Mummy de 1999. En 1926, la bibliotecaria Evelyn Carnahan y su torpe hermano Jonathan consiguen un mapa misterioso que los lleva hasta Amunaptra, la mítica ciudad de los muertos. En su aventura los acompaña Beck O'Connell, un exmilitar estadounidense con un pasado aventurero que recuerda un poco a los papeles clásicos de Gary Cooper, interpretado por un Brendan Fraser que venía de demostrar su talento físico y cómico en George de la Selva, lo cual le aportaba al héroe una mezcla perfecta de carisma y vulnerabilidad ante lo desconocido. Al llegar al sitio sagrado, el grupo despierta sin querer al sumo sacerdote Imhotep, interpretado magistralmente por Arnold Vosloo, un actor sudafricano que logró transmitir pura amenaza y tragedia con su mirada, canalizando la tradición de los grandes monstruos clásicos del cine de terror. Imhotep fue condenado en el antiguo Egipto por su romance prohibido con la concubina del faraón y por asesinar al mandatario, un crimen por el cual sufrió la terrible momificación en vida y la maldición de las 10 plagas. Mientras la excavación avanza, el antagonista resucita y comienza a devorar la carne de los desafortunados saqueadores para regenerar su cuerpo humano, desatando el caos absoluto sobre la región. Evelyn, interpretada por Rachel Weisz en uno de sus primeros grandes roles cinematográficos donde ya mostraba esa mezcla de intelecto agudo y elegancia natural, resulta ser la clave para detener al monstruo, ya que ella es la reencarnación de la princesa Ankh-Sun-Amon. La tensión aumenta cuando la plaga de langostas y la oscuridad total amenazan con destruir a todos los expedicionarios. La dirección de Stephen Sommers supo combinar el terror clásico de Universal con la adrenalina moderna de las películas de aventuras, tomando inspiración directa de las cintas de Indiana Jones pero añadiendo un toque fresco de comedia romántica que funcionó a la perfección gracias a la química innegable entre Fraser y Bass. Con efectos visuales que en su momento rompieron esquemas y una banda sonora inolvidable compuesta por Jerry Goldsmith. El clímax de la historia muestra a los héroes luchando contra un ejército de momias dentro de la tumba colapsada, logrando finalmente devolver a Imhotep al inframundo y escapando por poco del derrumbe total de la ciudad maldita hacia el atardecer del desierto. La huida hacia el atardecer marca el final de una pesadilla de arena y sangre, pero el verdadero peso de la aventura se queda grabado en los rostros de los sobrevivientes, quienes descubren que la línea entre la historia antigua y la realidad es mucho más frágil de lo que imaginaban. Rick O'Connell, con su sombrero polvoriento y sus revistores listos para cualquier imprevisto, deja atrás la fachada de mercenario cínico para mostrar un afecto genuino y protector hacia Evelyn, consolidando esa transformación emocional que Brendan Fraser bordó con naturalidad, recordando a los héroes de capa y espada de la época dorada de Hollywood pero con una frescura propia del cine de finales del siglo XX. Por su parte, Evelyn ya no es solo la estudiosa y patosa bibliotecaria que tropezaba con las estanterías en el Cairo. La experiencia la ha transformado en una mujer valiente y decidida, capaz de enfrentarse a los terrores del inframundo con un libro sagrado en una mano y una antorcha en la otra, reflejando el talento innato de Rachel Weisz para dotar a sus personajes de una profundidad intelectual y emocional que pocas veces se veía en las superproducciones veraniegas de acción. Jonathan, interpretado con gracia entrañable por John Hannah, aporta el contrapunto cómico necesario cuando el miedo es demasiado intenso, aferrándose siempre a la promesa de tesoros y riquezas que rara vez terminan en sus bolsillos, convirtiéndose en el reflejo del espectador común que prefiere correr antes que enfrentarse a una momia sedienta de venganza. Mientras los camellos avanzan lentamente por las dunas doradas rumbo a un horizonte incierto, la figura de Imhotep permanece en la memoria como uno de los villanos más trágicos y fascinantes del cine fantástico. Un hombre consumido por un amor prohibido que cruzó las barreras de la muerte y desafió a los dioses. Encarnado con una intensidad dramática por Arnold Vosloo que hizo que el público sintiera cierta empatía a pesar de sus atroces crímenes. La mezcla de géneros que logró Stephen Sommers, fusionando el terror gótico, el romance y la comedia de enredos, dejó una huella imborrable en la cultura popular, demostrando que una historia clásica de monstruos podía reinventarse con humor y carisma sin perder la capacidad de maravillar a nuevas generaciones de espectadores. El polvo del desierto finalmente se asienta sobre las ruinas sepultadas de Amunaptra, dejando atrás los ecos de una maldición milenaria que puso a prueba la cordura y el valor de cada uno de los expedicionarios. Lejos de ser una simple travesía de arqueólogos ambiciosos, el viaje se convierte en un rito de paso donde los miedos más profundos quedan al descubierto bajo el sol implacable de Egipto. Rick, Evelyn y Jonathan cabalgan hacia el horizonte sabiendo que el mundo ordinario al que regresan ya no tiene el mismo significado,
porque han presenciado cómo la historia y el mito pueden cobrar vida y reclamar su tributo en sangre. En ese silencio compartido que sigue al caos, las miradas entre Beck y Evelyn dicen mucho más que cualquier diálogo ingenioso, sellando un vínculo nacido entre tumbas colapsadas, escarabajos carnívoros y conjuros recitados al borde del abismo. La complicidad que Brendan Fraser y Rachel Weisz lograron en la gran pantalla trasciende la típica fórmula de romance impuesto en Hollywood, convirtiéndose en el verdadero motor emocional de la trama, un ancla humana que contrasta maravillosamente con los excesos digitales y el terror sobrenatural que los rodea. La música de Jerry Goldsmith sigue resonando en la memoria como el eco de una civilización olvidada que se niega a morir en el olvido, cerrando un capítulo irrepetible del cine de aventuras noventero que supo equilibrar el peligro genuino con la diversión más pura. Amun-Aptra se desvanece lentamente bajo las arenas del tiempo, pero la leyenda de la momia y el valor improbable de sus improvisados héroes permanecen intactos, recordándonos que el cine de entretenimiento también puede alcanzar la categoría de clásico atemporal gracias al carisma irrepetible de quienes le dieron vida. El eco lejano de los cantos fúnebres y el susurro del viento entre los bloques de piedra de Amun-Aptra parecen desvanecerse por completo mientras la caravana de camellos se aleja cada vez más, buscando refugio en la inmensidad pacífica del desierto. Los protagonistas llevan impresas en la piel las cicatrices invisibles de una batalla contra los horrores de la antigüedad, recordándoles que la línea entre la curiosidad académica y la osadía mortal es sumamente delgada. En este tramo final del viaje, la atmósfera se impregna de una quietud melancólica donde los latidos acelerados del peligro dan paso a la certeza de haber sobrevivido a lo imposible. Beck O'Connell ajusta las correas de su montura con la soltura de un hombre que ha conocido demasiados campos de batalla, pero la dureza de su mirada se suaviza notablemente cada vez que cruza un pensamiento con Evelyn. El actor Brendan Fraser logra transmitir con maestría esa transición silenciosa, mostrando que incluso el mercenario más curtido puede encontrar una razón para redimirse y amar en medio de la desolación. Ya no es solo el aventurero cínico que busca una paga justa, sino un protector entregado que ha descubierto en la bibliotecaria inglesa el verdadero tesoro que el desierto intentaba ocultarle. Por su parte, Evelyn absorbe la experiencia con la avidez de quien ha visto los libros de historia cobrar vida. Ante sus propios ojos, transformando su inicial torpeza urbana en una resiliencia férrea que desconcierta y enamora a partes iguales. Rachel Weisz dota al personaje de una dignidad inquebrantable, demostrando que la inteligencia y el valor superan con creces a la fuerza bruta cuando se trata de descifrar los acertijos de la muerte. Y mientras Jonathan sigue suspirando por las riquezas materiales que jamás cayeron en sus manos, su presencia constante aporta una nota de humanidad cotidiana que evita que la grandiosidad del mito devore la sencillez de los lazos familiares. La figura trágica de Imhotep, aunque sepultada nuevamente bajo toneladas de arena y escombros, deja una sombra alargada en el imaginario colectivo, recordándonos que el dolor de una pasión desmedida puede corromper incluso al alma más noble. Arnold Vosloo construyó un antagonista inolvidable cuya presencia escénica trascendía las limitaciones de los efectos especiales, convirtiendo cada aparición en una clase magistral de tensión dramática. La combinación de todos estos elementos, guiada por la batuta inspirada de Stephen Sommers, consolidó una obra maestra del entretenimiento que sigue brillando con luz propia, inmortalizada para siempre en el celuloide como un triunfo indiscutible de la imaginación y el carisma. La extensa planicie desértica se extiende hasta donde alcanza la vista, tragándose poco a poco el rastro de los cascos de los camellos y devolviendo a la región su silencio ancestral, un silencio que parece guardar secretos demasiado oscuros para la comprensión humana. Los aventureros avanzan en silencio, cada uno sumergido en sus propios pensamientos, procesando la magnitud de lo presenciado entre las ruinas malditas de Amun-Aptra y la certeza de que el mundo guarda misterios capaces de alterar la realidad en cuestión de segundos. La tensión acumulada durante días de persecuciones implacables, trampas mortales y deidades vengativas se disipa lentamente bajo el calor abrasador del sol, dando paso a una profunda sensación de alivio compartido. Beck O'Connell respira profundamente el aire seco del desierto, sintiendo el peso reconfortante de su equipo y la cercanía de una paz que creía inalcanzable para un hombre con su historial de violencia y supervivencia. Su evolución a lo largo de este viaje no solo demuestra la destreza interpretativa de un Brendan Fraser en su etapa de mayor esplendor físico y magnético, sino que también humaniza al arquetipo del héroe de acción al dotarlo de dudas, ternura y una lealtad inquebrantable hacia quienes ahora considera su familia elegida. Evelyn, cabalgando a su lado con una mezcla de fatiga y triunfo reflejada en el rostro, representa la curiosidad intelectual llevada hasta sus últimas consecuencias,
Una mujer adelantada a su tiempo cuya pasión por la egiptología la arrastró voluntariamente hacia el corazón de la pesadilla y la sacó convertida en una heroína de leyenda gracias al talento desbordante de Rachel Weisz. A unos pasos de ellos, Jonathan maldice en voz baja la pérdida de su oro imaginario mientras revisa sus bolsillos vacíos, un recordatorio constante de que la avaricia rara vez rinde frutos, pero su actitud despreocupada y entrañable evita que el drama absorba por completo la ligereza de la aventura. Ion Hanna logró dotar a este personaje secundario de una chispa entrañable que complementa a la perfección la dinámica del trío principal, convirtiéndose en el alivio cómico indispensable que equilibra el tono de una película donde el terror y la comedia coexisten en perfecta armonía. Mientras el sol comienza a teñir el cielo de tonos anaranjados y purpúreos, anunciando el final definitivo de esa jornada inolvidable, la memoria de Imhotep y su amor trágico se funde con la brisa nocturna, recordando a todos que ciertas historias merecen ser contadas de generación en generación. La genialidad de Stephen Sommers al orquestar esta montaña rusa cinematográfica sigue resonando en cada fotograma, demostrando que el cine de aventuras bien hecho tiene el poder de transportarnos a mundos imposibles donde el amor, el valor y un toque de buen humor son suficientes para derrotar a la mismísima muerte. El anochecer cae con rapidez sobre el desierto, envolviendo a la pequeña caravana en un manto de estrellas que brillan con una intensidad inusual, como si el propio firmamento fuera testigo silencioso de la hazaña recién consumada. Al detenerse para montar el campamento, el cansancio acumulado finalmente pasa factura a los viajeros, pero el ambiente está impregnado de una complicidad cálida que disipa los temores de la oscuridad. Alrededor de una fogata improvisada, las distancias entre el rudo exmilitar, la erudita británica y el incorregible buscador de tesoros se reducen por completo, tejiendo una hermandad forjada en el fuego cruzado de los horrores milenarios y la supervivencia extrema. Rick se encarga de los preparativos con una eficacia silenciosa, sus manos expertas comprobando las armas y vigilando el perímetro por pura costumbre, aunque su vigilancia ya no responde al miedo, sino al instinto protector de quien ha encontrado aquello por lo que vale la pena luchar. Evelyn, iluminada por el parpadeo suave de las brasas, revisa distraídamente un pequeño fragmento de papiro que logró rescatar, con una sonrisa sutil que delata la emoción de haber tocado el pasado con sus propias manos. En ese instante, la química entre ambos brilla con una naturalidad deslumbrante, consolidando una de las parejas más icónicas del cine de finales de milenio gracias al encanto magnético y la vulnerabilidad sincera que Brendan Fraser y Rachel Weisz supieron imprimir en sus personajes. Jonathan,